Buenas noches, señoras y señores. 140 años contemplan nuestro trabajo, desde hace 28, al galardonar al primer Nobel de Literatura gallego, Camilo José Cela, celebramos la gran gala de entrega de los premios gallegos del año. Es inevitable el recuerdo a nuestro editor de honor, don Feliciano Barrera, fundador y alma mater de esta iniciativa, que ha galardonado a más de 300 personalidades de reconocido prestigio. El leitmotiv de estas distinciones, que se otorgan a profesionales de los más variados ámbitos y a instituciones que constituyen un orgullo para Galicia, tienen como norte honrar al que triunfa, fomentar la autoestima, exaltar la excelencia, potenciar la investigación, estimular la iniciativa privada, generar riqueza, mejorar las condiciones de vida, crear trabajo y dignificar la marca Galicia en el mundo. Es el ambicioso sueño de los buenos y generosos aquí representados por quienes se incorporan al selecto club de los gallegos del año. El espíritu de este premio pionero no se extinguirá. En recuerdo de quien puso en marcha esta iniciativa, don Feliciano Barrera y su esposa, doña Isabel Morate, y de sus sucesores en el accionariado que mantienen la continuidad, pedimos el primer aplauso de la noche. El Correo Gallego, buque insignia del grupo periodístico de la capital de Galicia, aliado con El Mundo, ha cumplido 140 años universalizando la información a todos los puntos de nuestra geografía. Nos siguen internautas en 194 de los 198 países del mundo. Televisión, productora audiovisual y otras iniciativas que tienen como objetivo defender los intereses de Galicia completan un universo mediático que, a caballo de 3 siglos, sigue vivo y mantiene en pie la cuarta cabecera más antigua de España. Saudamos no nome da empresa que organiza, promove e mantén estes galardóns dende hai case 3 décadas a presidenta do Congreso dos Deputados, o presidente da Xunta, o seu goberno, o presidente do Consello de Estado, as autoridades e institucións que se sumaron a esta gala, os premiados e a todos vostedes. Tamén o accionariado do grupo, os membros do Consello de Administración, a tantos e tantos amigos que nos honran coa súa presenza e a quen, coa súa colaboración activa, consegue ano tras ano a consolidación desta esperada e obrigada cita na Compostela Eterna. E agora dá comezo a 28ª edición dos Premios Gallegos del Año. O noso director José Manuel Rey abre o acto e dalles a benvida a todos vostedes. Dignísimas autoridades, señoras y señores premiados, queridos amigos, buenas noches. Por segunda vez en 28 años intervengo en este acto. Lo hago por una inoportuna indisposición del editor Fernando Barrera. Deseamos su recuperación y damos la bienvenida a Javier Cabrerizo Barrera, nieto de nuestro recordado don Feliciano, que representa hoy a la familia editora. Se dice que en un decálogo cabe todo. Véanse si no los 10 mandamientos. Este es hoy el mío.
1. Gratitud a todos los que nos acompañan, a quienes, restando horas a su descanso, organizan esta gala, a quienes la financian, a una plantilla grande entre las grandes que trabajará día y noche para que cientos de miles de oyentes, espectadores, internautas y lectores vivan esta cita desde todas partes. Y a todos los trabajadores, auténticos titanes, que se dejan la vida para mantener la empresa en pie. 2. Agradecimiento a los galardonados por ser como son, por elevar la autoestima de los gallegos, por el ejemplo de excelencia en el trabajo, por no rendirse, por animarnos a todos a seguir su camino, por demostrarnos que querer es poder. 3. Reflexión. Se habla de la aparente fragilidad de la prensa frente a las nuevas tecnologías. Llevamos 20 años soportando mensajes catastrofistas sobre el futuro del papel. Los hechos, que son sagrados, refuerzan la idea de que las cabeceras históricas representan objetividad, rigor y sosiego frente a la demagogia, la posverdad y el tufo a cloaca de algunas redes sociales. Las portadas de los diarios marcan la agenda a otros medios. Son los que se acercan más a la realidad para contrarrestar la deformación sistemática de otros soportes. Sobreviviremos. Creemos y potenciamos la creciente e imparable era digital y a la vez mantenemos vivo el papel para poner cordura frente a mucha inmediatez desmadrada. 4. 140 años, sí. ¿Por qué, si no fuera así, estaríamos celebrando 140 años de un diario que mantiene la fidelidad de lectores, suscriptores, anunciantes y amigos? Lo importante del periodismo no es el soporte, sino los contenidos. El papel es una garantía y la letra impresa representa todavía un sentido reverencial que no tienen otros medios. 5. Antiexcluyentes. El periodismo que se realiza en el correo es un garante del pluralismo de nuestra sociedad. Todos tienen cabida en nuestras páginas. Una línea editorial responsable, contrapeso de quienes infectan las redes sociales, conciencia crítica del poder, de todos los poderes, papel incuestionable en la sociedad del conocimiento, un escudo frente a la deformación de la realidad. Y si todo esto es así, ¿no deberíamos apoyar entre todos la supervivencia de quien genera estados de opinión alejados de la demagogia, la mentira y las medias verdades inducidas? 6. Peligro. Las empresas periodísticas se mueven en campos minados. Cuanto más débiles se encuentran, menos poder tendrán para ejercer el contrapoder. La libertad de un medio nace en su cuenta de explotación. Cuanto más se nos ahogue, menos capacidad tendremos para ejercer dignamente nuestro trabajo. Es imprescindible que en esta batalla interminable la sociedad entera se implique a fondo. Cuando una cabecera desaparece, todos somos más esclavos, menos libres, más dependientes. Aviso respetuoso y con cariño a gobernantes. Deberían apuntalar sin complejos la libertad de prensa, la libertad individual, el pluralismo político, la independencia de los periodistas y sus empresas. Sin una prensa libre, la democracia está muerta. Y bajo el principio universal, que es de justicia. No se debe hacer más ricos a quienes ya lo son, ni más pobres a quienes más lo necesitan. Ya lo decía Maquiavelo, no el de los tópicos, sino el del pensamiento preclaro adelantado a su tiempo. El exceso de desigualdades destruye la confianza, facilita que los ricos dominen a los demás, hace pensar a los pobres que el sistema se manipula en su contra y altera la estabilidad de las sociedades libres. Fin de la cita. 8. Sistema financiero. Defendemos que es un actor imprescindible para el equilibrio de la sociedad y para el progreso.
Y por eso entendemos también necesaria una crítica constructiva a tantos directivos de banca, esa banca rescatada que quemó decenas de miles de millones de euros por errores de gestión, que tienen demonizado al sector mediático. Los grandes imperios, véase Estados Unidos, son ejemplo a la hora de financiar a empresas en riesgo. Aquí, el conocido chascarrillo popular dice, y por desgracia se cumple, que nos entregan el paraguas en verano y lo retiran cuando llueve a cántaros. No es eso, no debería ser eso. 9. Octubre negro. Sentímonos solidarios pola dor de 4 mortes e dúcias de milleiros de hectáreas arrasadas nunha semana terrible. Aplaudimos a exemplar solidariedade da cidadanía e a entrega dos brigadistas. Valoramos as medidas da Xunta para reparar o dano e pedimos persecución implacable dos incendiarios. Pero tamén creemos que a política preventiva é sempre mellor que a curativa. Todos debemos implicarnos, pero non só no verán, nin siquiera nun outono como que temos, de seca e con lumes por todas partes. A batalla temos que librala aos 365 días do ano e é misión de todos. Ningún goberno rematará nunca con esta lacra se os demais miramos a outro lado. E 10. Nos duele Cataluña. Nos duele mucho Cataluña. Mi madre, mi querida madre, desde que enviudó hasta que falleció, vivió en Barcelona con 5 de sus 7 hijos. Se sintió querida, respetada, aceptada. Fue feliz. La conozco y sé que hoy no lo sería. Me conmueve pensar en el dolor de tantas familias gallegas como la mía, que hoy sufren un calvario por culpa de iluminados que dinamitan la convivencia que tanto nos costó conseguir. Pido desde aquí que vuelva el sentido común a Cataluña y que todas las madres y los hermanos de quienes buscaron a orillas del Mediterráneo la tierra prometida no sean despreciados por excluyentes, radicales y antisistema, cuyo apoyo en las urnas es minoritario cuando no residual. E remato, miñas donas, meus señores. Desfruten deste acto co que honramos os triunfadores. Eles, só eles, son os grandes protagonistas hoxe. Infinitas gracias por estaren aquí e darnos vida coa súa presenza e os seus aplausos. Señoras e señores, a partir deste momento os premiados reciben o seu galardón. A figura que se lles entrega foi creada en exclusiva pola acreditada Xollería Jael, empresa que é símbolo de traballo ben feito e de amor a Santiago e a Galicia. Paralímpicos gallegos. Aunque la gloria parece ir siempre a los olímpicos, lo cierto es que los paralímpicos gallegos la tienen mucho más que merecida por su impresionante espíritu de superación. Es el caso de los 5 que en los pasados Juegos de Río de Janeiro obtuvieron diploma, entrando en el Olimpo de los mejores. La triatleta Susana Rodríguez Gacio, los baloncestistas Agustín Alejos Alonso y David Mouriz do Pico, el tenista Martín de la Puente Riobó y el nadador Chano Rodríguez Veloso son personas ejemplares, testimonio incuestionable de que querer es poder. Constancia, sacrificio, humildad, ilusión, seguridad en uno mismo, ambición, arriesgarse sin complejos, superar todos los obstáculos y limitaciones, no achicarse ante las adversidades, usar talento, fortaleza, entusiasmo y no pronunciar nunca la palabra imposible son sus señas de identidad. Por su grandeza de ánimo y su alegría, por no conocer la palabra rendirse, por ir más allá de lo casi imposible, merecen nuestro más cálido premio y aplauso.
Entrega José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes. Reciben Susana Rodríguez Gacio, Divina, madre de Agustín Alejos, Bruno, hermano de David Mouriz, Antón, hermano de Martín de la Puente y Chano Rodríguez Veloso. Bueno, señor presidente, autoridades, queridos amigos e amigas, boas noites. Vou improvisar aquí unhas palabras. Bueno, por segunda vez recibo o galardón de Gallegos del Año. Non por eso teño ningún resquicio menos de ilusión que na outra ocasión. Bueno, agradecer ao xurado por ter este recoñecemento co deporte paralímpico galego en xeral. Bueno, comentar da experiencia en Río de Janeiro que se ven a nivel deportivo quizás para min non foi todo o boa que esperaba. A nivel persoal foi, se cabe, a mellor experiencia que teño vivido polo de agora, sobre todo por coñecer unha sensación e un ambiente de respeto que bueno, nunca antes se atopara en ningún sitio. Se o trasladásemos o día a día noso, seguramente o mundo sería aínda un pouco mellor. Quero adicar este premio a miña guía Mabel Gallardo, que a 4 meses de Río se convertiu na persoa que comezaría a acompañarme a partir de entón nas carreiras, e aínda que ela non vive en Galicia, está agora en Murcia, pois, bueno, o vos aplauso para ela. Empiezo dándole las gracias, como no, al Correo Gallego por este premio que como uno va cumpliendo años en el deporte, cada día se hacen más grandes y más respetados. Pedirle disculpa a la organización, tenía un discurso, no lo voy a hacer, porque creo que en estos casos hay que hablar con el corazón. Y como no tenemos mucho tiempo, sí quiero recordaros a los que estáis presentes, que seguramente no lo sabéis, estamos aquí hoy gracias a personas como Pilar Rojo y José Ramón Lete, que en su día apostaron por los Paralímpicos y fue nuestro gran mentor, ¿no? Gracias a él por llevarnos al mismo nivel que los olímpicos, lo digo siempre que tengo oportunidad y creo que esta es la mejor oportunidad que se me ha presentado en todos estos años. Darle las gracias a él, a Pilar Rojo, a don Manuel Fraga ya no está, pero a ellos dos que fueron los artífices de que hoy en día estemos en el camino que estamos. Y ahora es presidente del Consejo Superior de Deporte y ahí está peleándolo y sé que apuesta por nosotros. Muchas gracias. Buenas noches a todos, presidenta del Parlamento, presidente de la Xunta de Galicia, resto de autoridades, compañeros premiados y amigos. Quiero agradecer, en nombre de mi hermano Martín, esta distinción del Correo Gallego a todos los deportistas paralímpicos. Él no ha podido venir ya que se encuentra becado en el Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat, en Barcelona, que compagina con el inicio de su etapa universitaria. Precisamente esta semana está de viaje disputando un torneo del Circuito Mundial de Tenis en Silla, en Suiza. El deporte ha sido un eje fundamental en nuestra familia. Desde pequeños mis padres nos han inculcado el amor por el deporte. Mi hermano Martín y yo hemos jugado en un equipo de fútbol, también practicamos waterpolo, pero nos enamoramos del tenis. Aunque soy 2 años menor que él, fui yo el que le metió el gusanillo del tenis en el cuerpo. Su enfermedad y la amputación de su pierna a los 8 años fue un duro golpe, pero descubrió que existía algo llamado
deporte adaptado, en la que todas las dificultades personales desaparecían al entrar en la pista. Las superaciones sufridas eran pasado. El presente era la competición, el esfuerzo y el compromiso. Su habilidad y tesón le llevaron a viajar por todo el mundo y ganar 3 veces el Campeonato del Mundo Junior y, como gran colofón, disputar los Juegos de Río de Janeiro 2016, como tenista más joven de todos los participantes. La emoción de desfilar en Maracaná, jugar en la pista central del Parque Olímpico y el orgullo de poder conseguir para el tenis español el primer diploma paralímpico de su historia pone el broche a su mejor experiencia deportiva y personal. Al final, la discapacidad es solo una circunstancia de la vida, no un impedimento para poder desarrollar una vida deportiva plena, idéntica a la de cualquier otra persona. La limitación solo está en nuestras cabezas. La vida nos brinda oportunidades, seamos personas discapacitadas o supuestamente capacitados. Muchas gracias de nuevo en nombre de mi hermano Martín y un fuerte abrazo para todos. Buenas noches. Muchas gracias por este reconocimiento. A Agustín le hubiera gustado estar aquí, pero no ha podido ser. Muchas gracias al Correo Gallego por el reconocimiento de estos jugadores paralímpicos y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quería felicitar a los galardonados. Bueno, un placer que mi hermano pueda estar en este grupo de campeones y nada más. Gracias. Ismael López Silva, Pepecillo, artesano singular. Es posible que en Galicia resulte muy difícil encontrar una persona que ame tanto su profesión, heredada de su padre, y regente una empresa de confección de ropa con la técnica del siglo XX que triunfa en nuestros días. Nos referimos a Ismael López, más conocido por Pepecillo, que en plena Rúa Nova, en el Centro Monumental de Santiago, posee bien ganado prestigio creando uniformes, togas para letrados, birretes, capas españolas, trajes académicos, chaqués y smokines para ceremonias de nivel y todo lo que tiene que ver con la estética masculina. Con técnicas artesanales que se pierden en el tiempo, es fiel a una tradición que está a punto de cumplir un siglo. La sastrería que regenta fue fundada en 1923 y en ella entró a trabajar siendo un niño para ayudar a su padre, alternando con sus estudios. Hoy, convertido en leyenda, querido por todos quienes le tratan, armado de tijera, cinta de medir, aguja e hilo, afirma que el momento más grande es cuando ve la prenda acabada y puesta en el cliente. Es maravilloso para él comprobar que se marcha encantado. Así es Pepecillo, apasionado por su trabajo, disfrutando con su tarea. Por eso le premiamos. Entrega Rosa Quintana, conselleira do Mar. Recibe Ismael López Silva. Señor presidente de la Xunta de Galicia, director del Correo Gallego, amigos todos, me siento muy honrado y muy contento de estar aquí esta noche. También muy agradecido por recibir este premio. Muchas gracias al Correo Gallego, pensando en mí y darme esta oportunidad de estar aquí. Tengo la suerte de tener a mi lado a una gran mujer. Ella ha sido mi apoyo, mi condicionado y compañera en este carrusel de esta vida. Juntos hemos formado una familia, hemos criado a nuestros hijos, en la humildad, el respeto y la honestidad. Me gustaría hacer una mención especial para mi padre, un hombre
de su día en la sastrería continuamente y que estuvo nombrado por unos amigos el Antoñete de sastre. Se me enseñó el oficio desde muy pequeño. Fui primero generaciones de mi familia dedicado a la sastrería. Mi padre, que yo no están, seguro que se sentirán muy orgullosos de verme hoy aquí. Igualmente, mis hermanos, mi familia, mis amigos han querido compartir esta noche conmigo. Gracias a todos. Luis Rodríguez Marqués, empresario. Se dice, y es verdad, que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Es el caso de una tradición secular, las populares queimadas. El aguardiente, bebida tradicional de Galicia, dio un salto espectacular en el mundo al pasar de ser elaborado en los viejos alambiques a la producción en modernas fábricas, capaces de procesar más de 10 millones de kilos de orujo y transformarlos en un producto exquisito que se vende en numerosos países. Artífice del milagro ha sido un pionero en este sector, Luis Rodríguez Marqués. En 1983 funda la firma Rúa Vieja, volcada en el embotellado de aguardientes y licores. En esa época, el 70% se vendía a granel, sin origen ni control sanitario alguno. Nuestro premiado apostó desde Padrón por la calidad, el diseño y la comercialización dentro y fuera de nuestras fronteras. Andando los años, se convirtió en líder en España, vinculando el nombre de Galicia a un producto de exquisito sabor y total garantía. La multinacional Pernod Ricard, segunda en el mundo, se hizo cargo de la comercialización y del accionariado, multiplicando la expansión al mercado internacional. La familia fundadora permanece al frente. El éxito ha sido desbordante. Por su espíritu pionero, su defensa de la tierra y el éxito asociado a sus iniciativas durante décadas, recibe nuestro bien merecido premio. Entrega Santiago Villanueva, delegado del Gobierno en Galicia. Recibe Luis Rodríguez Marqués. Distinguidas autoridades, personalidades, señoras, señores, queridos amigos y amigas. Quiero agradecer en primer lugar al Correo Gallego y a su consejo editor por la distinción que me han hecho y que recibo con mucho orgullo. Soy la tercera generación relacionada con las bebidas. Mi abuelo fundó la primera bodega en 1888. Hoy, algunos de mis hijos y nietos siguen vinculados a este mismo sector. En mis más de 65 años de actividad empresarial, pasé por momentos muy complicados, muy difíciles. No siempre fue un camino de rosas. Pues bien, en esos momentos tan complicados, tan difíciles, siempre conté con la ayuda de mi familia, primero mis padres, mi mujer Conchita ya fallecida, mis hijos, mi hermano Juanjo y algún leal y viejo amigo, como es el caso de Ramón Otero Sotelo, que siempre estuvieron a mi lado, animándome, apoyándome y prestándome todo tipo de ayuda. Sin ellos hubiera sido muy difícil que hubiera podido salir adelante. Quiero mencionar también a la que siempre consideré mi segunda familia, y me refiero a esos hombres y mujeres que trabajaron y colaboraron conmigo en las distintas empresas que tuve. Sin su trabajo, sin su colaboración, hoy no hubiera podido estar aquí, por los que quiero rendirles un cariñoso y emotivo recuerdo. Quiero agradecer al grupo Pernod Ricard, cuyos altos ejecutivos en España están aquí hoy presentes,
por la atención y la difusión que hicieron de la marca Rua Vieja. Hoy está presente en muchas partes de España y del mundo. Y en los millones y millones de botellas que comercializa figura siempre el nombre de nuestra ciudad, Santiago de Compostela. Por último, y ya en un terreno particular, quiero referirme que cuando vine a Santiago de Compostela en el año 1964, una de las primeras cosas que hice fue darme de alta como suscriptor del Correo Gallego. Llevo, por lo tanto, más de 50 años recibiendo en mi domicilio este diario. Puedo asegurar, por tanto, que el Correo Gallego forma también parte de mi vida. Muchas gracias. Marta Moreiras, fotoperiodista. Las imágenes tienen un poder evocador extraordinario y una carga emocional difícil de alcanzar con otros medios. La fotografía es un modo de vida. Así define su trabajo una compostelana de excepción, Marta Moreiras, que a pesar de su juventud acumula experiencia, éxitos y una carrera imparable y sobresaliente premiada en medio mundo. Aventurera por vocación, lo lleva en la sangre, su trabajo se centra en los valores humanos determinantes de la cultura y la identidad. Impartió talleres de fotografía en barrios periféricos de Londres, en el rural gallego y en aldeas de Senegal. Formó en su entorno social a mujeres en pueblos costeros de ese país africano, a lideresas femeninas en Dakar, a colectivos en riesgo de exclusión social y a jóvenes estudiantes. En fecha reciente se desplazó a Guinea-Bissau, un país de una riqueza impresionante y una población extremadamente pobre. Las imágenes captadas por su cámara imponen, exploran y plasman su preocupación ante el proceso de deshumanización de un mundo globalizado con el que está en desacuerdo. Su admirable, valiente e incansable viaje a territorios hostiles y su apuesta por la defensa de los más débiles merecen nuestro premio y aplauso. Entrega Javier Cabrerizo Barrera, representando a la familia editora. Recibe Marta Moreiras. Estimados miembros del jurado, señoras y señores, buenas noches. Es para mí un gran honor recibir este premio. Aunque no me considere merecedora de tal distinción, al fin y al cabo, mi trayectoria profesional no es tan destacada ni prolongada como la de mis compañeros, a los que también doy la enhorabuena. Quiero dedicar este premio a todos los fotógrafos y periodistas que salen a la calle cada día para cubrir informaciones de suma importancia para todos. Muchos de ellos, como yo, lo hacen sin la garantía de que su trabajo vaya a ser publicado o incluso, en ocasiones, remunerado, sin saber si habrá valido la pena el esfuerzo. Vivimos tiempos convulsos, tiempos que también son agitados para una profesión como la nuestra, que requiere un gran sacrificio y una energía inconmensurable. Nos impulsan la fe en lo que hacemos y el deber moral de mantener a la sociedad bien informada. Nos pasamos la vida viajando, investigando y procurando una información fiable y veraz. Corremos riesgos y sorteamos obstáculos que en ocasiones nos pueden salir muy caros. Los trabajadores autónomos o freelance, como yo, somos los más desprotegidos y vivimos expuestos a innumerables peligros que no siempre podemos o sabemos valorar. Y lo hacemos porque creemos que solo una sociedad bien informada puede ser medianamente libre. Según el informe anual de Reporteros sin Fronteras, 76 periodistas fueron asesinados el año pasado y 348 encarcelados. En el 2017 la cifra no es mucho más alentadora. Por eso este premio también va dedicado a ellos. Para finalizar, quiero dedicar este premio a mi familia, porque sin su apoyo, mi profesión y mi trabajo serían imposibles. Gracias.
Juan Carlos Pérez Varela, ortodoncista. De imparable se califica la carrera profesional de uno de los referentes de la ortodoncia en España y más allá de nuestras fronteras. Licenciado en Medicina y Odontología en la USC, cursó la especialidad de ortodoncia en la Universidad de Valencia, presentó su tesis doctoral en la de Ohio y realizó estancias en la de California, entre otras. Ha sido el primer español en recibir el Houston Award de la Sociedad Europea de Ortodoncia y obtuvo todas las acreditaciones de excelencia clínica, tanto nacionales como internacionales. Desde 2008 es miembro de la elitista The Angel Society of Europe. Fue presidente de la Asociación Española de Especialistas en Ortodoncia durante 8 años y en la actualidad lo es de la Sociedad Española de Ortodoncia. Precisamente le acaba de conceder el Daniel Wang Award la Asociación Asiática Pacífica de Ortodoncia por un trabajo publicado en la revista de la SEDO. Pronunció conferencias en medio mundo, en Beirut, Dubái, China, y es autor de numerosas publicaciones. Dirige 2 centros odontológicos, uno en Santiago, que es clínica de referencia en Europa, y el otro en Ourense. Es profesor en la Facultad de Medicina y Odontología y embajador de la Asociación Americana de Ortodoncia en España. Tiene obsesión por el trabajo bien hecho y cree en la formación permanente. Casado y con un hijo, incansable en su búsqueda de lo mejor para el paciente, volcado en la investigación y en la mejora constante. Así es Juan Carlos Pérez Varela. Por eso le premiamos. Entrega Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia. Recibe Juan Carlos Pérez Varela. Hoy para mí es un día muy especial. Si bien es emocionante recibir cualquier premio, este es doblemente emocionante. Primero, porque viene de la sociedad civil y segundo, porque viene de Galicia, tierra donde nací, donde me crié, donde nacieron mis padres, donde nacieron mis abuelos, donde nació mi primer hijo, donde espero que nazca mi segundo hijo y donde me encantaría que nacieran mis nietos y se criaran mis nietos. Me gustaría que este galardón sea el estímulo para que siga esforzándome cada día más para dar la mejor calidad clínica a mis pacientes. Pero también me gustaría que sirviera como motor y como semilla para que entre todos demostráramos al mundo que Galicia no es solo gastronomía, no solo playas, no solo historia, no es solo paisajes, sino que también los gallegos somos desarrollo, innovación y tecnología. Buenas noches y muchas gracias a todos. Carme Pampín Casal, presidenta de Bioga e cofundadora de Galquimia. A biotecnoloxía non chega o suficiente á sociedade, aínda que esa percepción está a cambiar. Todos deberíamos ser conscientes de que en Galicia se fai moi boa ciencia. Quen afirma o anterior sabe o que di. Preside o Clúster Tecnolóxico Empresarial de Ciencias da Vida, que engloba 60 entidades empeñadas nun obxectivo común, facer bo uso da ciencia para mellorar a vida dos cidadáns. Afirma que a química está en todo, o que comemos, o que vestimos, nos coches que conducimos, e practica co exemplo converténdose nunha emprendedora de éxito. Fai unha quincena de anos fundou Galquimia, empresa convertida en líder en España en química orgánica sintética. Neste período completou con éxito máis de 1000 proxectos no campo do descubrimento de fármacos, o que demostra que a investigación na iniciativa privada pode ser tamén un referente nacional. Carme Pampín é unha adiantada na biotecnoloxía, que expertos definen xa como a nova revolución industrial. Nada no Pino é formada na USC é unha muller excepcional, das que tanto necesita Galicia. Por iso, o noso premio. Entrega Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados. Recibe Carme Pampín Casal.
Boas noites a todos. En primeiro lugar, solo podo ter palabras de agradecemento para o Grupo El Correo Gallego por otorgarme este recoñecemento. É para min unha honra e un orgullo entrar a formar parte dun clube ao que pertencen persoas de tan recoñecido prestixio na nosa comunidade. Entendo que este agradecemento está relacionado coa miña labor, co meu labor, en dúas organizacións que veño liderando. En primeiro lugar, Galquimia, unha empresa fundada no ano 2001 ao abeiro do Programa de Emprendemento da Universidade de Santiago, por dous doutores que naquel momento estábamos rematando a nosa tese doutoral e que tiñamos moita ilusión, moitas ideas, pero moi pouca experiencia e nada que perder. Aquel proxecto, que empezou como unha idea un pouco aloucada, hoxe en día dá traballo a 40 especialistas en química orgánica. Ten presencia en máis de 16 países e traballa con empresas de primeiro nivel no ámbito internacional, no sector da industria farmacéutica. E todo eso o facemos desde un recuncho de Galicia, a cabalo entre os concellos de Touro e O Pino, dos concellos moi próximos á capital de Galicia, pero moi pequenos, concellos moi rurais. E desde aí somos capaces de ofrecer ciencia e de ofrecer química, como nos gusta decir, desde Galicia para o mundo. En segundo lugar, tamén represento a Bioga, o clúster da biotecnoloxía de Galicia. Un proxecto que se lanzou no ano 2010 a raíz do interese de dous amigos que crían que había que dar visibilidade a este tipo de proxectos para demostrar que en Galicia tamén se fai ciencia, tamén se fai innovación e tamén temos tecnoloxía. Hoxe en día, Bioga conta, deses dous amigos, pasamos a ser máis de 60, entre os que contamos con empresas punteiras a nivel internacional, institucións como as universidades, fundacións hospitalarias e todo o ecosistema galego que está involucrado na cadea de valor da biotecnoloxía en Galicia. Por tanto, a miña andadura profesional nunca estiven soa. Todo o contrario. Tanto Galquimia como Bioga son proxectos en equipo con mayúsculas. E se teño a honra de contar con compañeiros de viaxe excepcionais, tanto pola súa valía profesional como pola súa calidade humana. A eles lles quero agradecer e dedicar tamén este premio. Pero non podo rematar sen ter unhas palabras de agradecemento para a miña familia, o apoio constante e sen reservas en todos e cada un dos proxectos que emprendín. E, sobre todo, para unha persoa que creo que debería estar comigo aquí recollendo este premio, porque é copartícipe de todos e cada un dos proxectos, tanto profesionais como persoais, que emprendín na vida. Jacobo, o meu marido e conselleiro delegado de Galquimia. Gracias. Hugo Vázquez Veiga, dermatólogo. Se podría definir la dermatología como una especialidad integral. De bebés a centenarios, ¿quién no necesita pasar por un profesional de esta disciplina a lo largo de su vida? Nuestro premiado es uno de los grandes en diagnosticar y curar todo tipo de enfermedades de la piel, principal protección del ser humano y precisamente por ello la más vulnerable. El historial del doctor Hugo Vázquez impresiona. Nació en Buenos Aires, pero es gallego de pura cepa. Casado con otra profesional de la sanidad y padres de 2 hijos, cumplió el sueño de ser dermatólogo y hoy se dedica en cuerpo y alma a su vocación. Desde muy temprano en el CHUS, como jefe de servicio de dermatología, y hasta altas horas de la madrugada en su clínica privada. Pacientes de toda España y otros países hacen cola para ser atendidos por él. Profesor asociado en la USC, miembro de la Academia Española de su especialidad, de la Europea, de la Americana y del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, y presidente de la Sociedad de Galega, tras décadas de trabajo bien hecho y múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales de impacto, está considerado uno de los referentes con más prestigio de cuantos ejercen en Galicia, entregado con pasión de principiante y sabiduría de veterano a curar enfermos. Así es Hugo Vázquez, y por eso le galardonamos. Entrega Javier Cabrerizo Barrera, representando a la familia editora. Recibe Hugo Vázquez Veiga.
Buenas noches, señor presidente de la Xunta de Galicia, señores miembros de la mesa presidencial, resto de autoridades, premiados, amigos, señoras, señores. En las décadas de los 50-60, los nacimientos de los gallegos se repartían entre las provincias de La Coruña, Orense, Pontevedra, Lugo y la quinta provincia gallega, la de ultramar, la colombina, que inicialmente fue Buenos Aires y que luego se fueron añadiendo parte de Iberoamérica, como México, Venezuela, Uruguay, Colombia, etc. Yo nací en esa quinta provincia gallega, afectado por un gen patológico o no patológico, pero un gen especial, un gen de la morriña, que no sé si mi compañero y amigo Ángel Carracedo lo tiene localizado, pero yo sí que sé que es un gen autosómico, dominante, y que solo se cura cuando estás en la Galicia ibérica. En Santiago alcancé lo que deseaba desde la infancia, ser médico, y lo hice en su Facultad de Medicina, con las enseñanzas de un profesorado que ha marcado mi ejercicio profesional y curiosamente humano, y tras aprobar la quiniela del MIR, me formé como dermatólogo en el servicio del profesor Robledo Aguilar del viejo y entrañable Hospital General de Galicia. Mi deuda con Santiago la he intentado compensar trayendo una serie de congresos, cursos, reuniones de prestigio nacional e internacional y he colaborado en la formación y la promoción de dermatólogos y de la dermatología santiaguesa y gallega. Por ello, he disfrutado y disfruto ejerciendo mi profesión. Disfruto mucho, procurando cuidar o enseñar a cuidar la piel sana de nuestros pacientes y esforzándome por conocer las mejores y más eficaces terapéuticas y médicas y quirúrgicas para recuperar la salud de la piel enferma de mis pacientes, colaborando de paso con la formación de nuestros médicos nobles, médicos jóvenes, en la salud y en la enfermedad de la piel. Para ello, he tenido el apoyo de mis padres y de mi hermana inicialmente. Posteriormente, el apoyo, el perdón y el estímulo de mi esposa Rosa y de mis hijos Noemí y Hugo, que me han permitido ejercer mi profesión regalándome parte del tiempo que les correspondía, pero nunca sacrifiqué ni mi cariño, ni mi amor, ni admiración hacia ellos. Gracias a todos, en especial al Correo Gallego, por este reconocimiento de ser uno de los gallegos del año. Y gracias a todos vosotros. Carlos García Riestra, microbiólogo. Un consorcio formado por una veintena de países estudia la nociva dinámica en aguas residuales, hospitalarias y urbanas para defender a la población de la resistencia microbiana a los antibióticos. Según la ONU, podría provocar 100 millones de muertes al año. En Galicia, el microbiólogo Carlos García Riestra es uno de los investigadores más activos para poner freno a este mal. A través de innovadores estudios y desarrollando un modelo matemático predictivo, se pretende neutralizar esta alarmante situación de riesgo que afecta tanto a territorios en vías de desarrollo como a toda Europa. Pontevedrés de nacimiento, estudió en la USC y vive en Santiago. Tras formarse en Chicago, en el Ramón y Cajal de Madrid y en el Instituto Pasteur de París, es profesor de microbiología en la Facultad de Medicina, de la que fue vicedecano. Dirigió el Hospital de Conxo. Está acreditado para cátedra. Fue presidente de comisiones nacionales de su especialidad. Dirigió tesis doctorales con mención internacional. Recibió numerosos premios. Fue vicepresidente del Salón Internacional de la Salud y afirma que los 4 pilares de su vida son su familia, excelencia en el trabajo, vocación de servicio y ayuda al paciente. Todo ello avala, sin ninguna duda, nuestro merecido premio.
Afonso Rueda, vicepresidente da Xunta de Galicia. Recibe Carlos García Riestra. Presidencia del acto. Señoras y señores, me siento muy honrado por este premio. El Correo Gallego ha sido muy generoso conmigo y quiero responder con mi profunda gratitud, en especial a aquellas personas que me han propuesto, José Manuel Rey Novoa y Francisco Javier Náez Pasín. Para mí, pontevedrés de nacimiento y santiagués de adopción, este reconocimiento me resulta especialmente gratificante. Hablar de uno mismo no es fácil, al menos para mí, pero quiero destacar que desde hace 27 años he tenido en Cristina un punto de apoyo y comprensión que se han ido añadiendo Carlos, Dolores y Cristina, nuestros hijos. En cuanto a mi profesión, debo recordar a mis maestros. En primer lugar, el fallecido profesor Regueiro Varela, don Benito, y el profesor Stephen Lerner de la Universidad de Chicago, quienes me han introducido en el mundo de la microbiología clínica y, en concreto, en la resistencia bacteriana a los antibióticos. Mi vida profesional ha estado vinculada al Hospital Clínico Universitario y a la Universidad de Santiago de Compostela. El CHUS, en donde he tenido responsabilidades de gestión, es un hospital de gran prestigio por su labor asistencial, docente y de investigación, y deseo que continúe su progresión hacia la excelencia y que incluso se compensen las pérdidas que ha habido en estos últimos años debido a la crisis. Y ahora me refiero a la USC. Todo lo resumiría diciendo el gran orgullo, la gran satisfacción que es pertenecer a esa institución docente de Santiago y Galicia. Algunos pueden pensar que no ha sido bien tratada. Es posible que haya habido momentos mejores, sobre todo cuando era la única Universidad de Galicia. Pero en lo que todos estamos de acuerdo es que esta institución, de más de 500 años de existencia, tiene un merecido respeto, orgullo por todas las personas y, además, una merecida atención especial. Deseo, y los profesores somos corresponsables, que los que vienen reciban el testigo universitario en las mejores condiciones. Parte de ello nos corresponde a todos los que trabajamos en la Universidad de Santiago, pero creo que el estímulo en la defensa y en la exigencia debe venir del pueblo de Santiago de Compostela. Y concluyo con un reconocimiento a los estudiantes. Creo transmitir mis sentimientos hacia ellos con una frase bien conocida. Con mis maestros he aprendido mucho, con mis colegas más y con mis alumnos todavía más. Muchas gracias. Amalia Campo Fernández, psicóloga. Ayudar a quien lo necesita es para mí natural, no podría vivir de otra manera. Esta impactante frase define con claridad meridiana a una mujer excepcional, Amalia Campo, que tiene como apostolado luchar para que las personas con diversidad funcional sean visibles y que dedica lo mejor de su tiempo a los demás sin pedir nada a cambio. Experta en diagnóstico y tratamientos clínicos con población infanto-juvenil y adultos, impulsó proyectos de integración laboral y social a mujeres y hombres de toda condición con carencias. Cuenta con 30 años de ejercicio profesional en los sectores público y privado. Coordina en la empresa Supervisión y Control el proyecto Son Capaces, para hacer más fácil la vida, un plan de promoción integral con resultados espectaculares.
Le conmueve ayudar a seres humanos condenados a una cierta marginalidad, a que trabajen, a que refuercen su autoestima, tengan pareja, obtengan el carné de conducir y se sientan útiles a la sociedad. Madre de 4 hijos con una calidad humana muy por encima de lo normal, volcada en los desfavorecidos, a quienes dedica incluso fines de semana y festivos, Amalia Campo es una gran mujer, luchadora incansable, humilde y responsable, a la que nos encanta premiar. Entrega José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Recibe Amalia Campo. Señor presidente de la Xunta de Galicia, señora presidenta del Congreso de los Diputados, autoridades presentes, amigos del Grupo Correo Gallegos, compañeros y compañeras de premio, señoras y señores todos. Es un honor para mí estar con todos vosotros. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Correo Gallego este reconocimiento, ya que esto me ayuda a seguir luchando y creyendo en lo que hago. Estoy muy orgullosa de formar parte del Grupo Son Capaces y me siento muy afortunada de estar y tener hoy aquí conmigo a Kiko, que estará por ahí, a José Luis, a Adrián, a Jessica, a Antonio, a Areosa, Alejandro, y, como no, a mi sobrina María. Con los que trabajo y comparto actividades de ocio y de diversión. Me tengo que emocionar porque me emociono siempre, pero bueno. Todos ellos, los que están y los que no están, son los verdaderos premiados. Ya son 26 las personas que ocupan el puesto de ordenanza en supervisión y control, desde que el proyecto Son Capaces se puso en marcha. Lo esencial es que ellos mismos han descubierto que son importantes gracias a sus capacidades. Son valorados y muy queridos. Son visibles y protagonistas de su propia vida. Y puedo asegurar, y aseguro muy fuerte, que las empresas se humanizan cuando forman parte de sus plantillas. Por último, y no por ello menos importante, tengo que agradecer especialmente a Amador de Castro, que también está sentado, verdadero pionero del proyecto, su entusiasmo y determinación en la puesta en marcha de esta realidad hace ya 18 años. Realidad que ahora mismo también se ve continuada por el grupo empresarial al que Supervisión y Control se ha incorporado recientemente, A+, que es sinónimo de eficiencia, rigor, solidaridad allí donde está presente. Por ello, también quiero agradecer a José Delfín, vicepresidente de A+, su presencia en este acto. Muchas gracias. Cuando venía en el coche, yo leí esto a mi marido y a mi hermana y me dice, ¿y no vas a agradecer a la familia? Y entonces, claro que agradezco a la familia. Yo tengo el tiempo libre y tengo el trabajo que tengo gracias
a la familia tan maravillosa que tengo, desde mis padres, mis hermanos, mi marido y mis hijos. Gracias a todos ellos puedo hacer lo que hago. Muchas gracias. Juan José Nieto Roch, matemático. Afirma nuestro nuevo premiado que haber conocido a su mujer ha sido su mejor operación matemática. Sin desmentir su cita, debemos desvelar que Juan José Nieto, catedrático, investigador y docente en la USC, cargado de condecoraciones nacionales e internacionales, es uno de los científicos con más prestigio en la comunidad matemática dentro y fuera de nuestras fronteras. Director del grupo Ecuaciones Diferenciales No Lineales, con 35 años de docencia a sus espaldas, centenares de artículos publicados en revistas de impacto e influencia, es el sexto investigador más citado en el campo de las matemáticas, aunque durante varios años ocupó la segunda posición. Es decir, el mejor entre los mejores. Fue director del Instituto de Matemáticas de la USC y coordinador científico de distintos proyectos nacionales e internacionales en matemáticas. Y lo más importante, desde el Corby Foundation realiza investigaciones para la aplicación de las matemáticas a distintos ámbitos para mejorar la calidad de vida de las personas. Investigaciones relacionadas con uno de los proyectos más ambiciosos de Estados Unidos y Europa para el conocimiento del cerebro humano desde el punto de vista computacional, a fin de contribuir a erradicar enfermedades que preocupan en el mundo entero. Por su inmenso, valioso y extraordinario trabajo, recibe con todo merecimiento nuestro premio. Entrega Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Recibe Juan José Nieto. Autoridades, amigos, familiares, gracias al Grupo El Correo Gallego por este reconocimiento que me llena de alegría, muy especialmente al ser en la ciudad donde vivo y donde trabajo, donde está mi universidad. Por cierto, rector, gracias por venir. Es un orgullo acompañar a tan ilustres y distinguidas personalidades y me gustaría incidir en que se puede ser gallego habiendo nacido en Madrid o vivido en otras ciudades o países. Me fui recién licenciado a Texas y aquí quedó mi madre llorando. Y yo ilusionado pensando que de paso acabaría jugando a baloncesto y en la NBA. Iluso de mí. Como bien saben, me tuve que dedicar a las matemáticas. Se puede y se debe exportar mucho de nuestros excelentes productos, pero también teoremas, conceptos, ideas, algoritmos, ciencia, tecnología y, por supuesto, preguntas y respuestas. Por ejemplo, ¿tendrá algo que ver los numerosos huracanes con ciertas epidemias, con el cambio climático, con los incendios? En un mundo con una realidad cambiante a un ritmo vertiginoso, sería conveniente tener tiempo para pensar y, sobre todo, mantener la ilusión. Moitas grazas. Enxebre Orde da Vieira. Con el recuerdo emocionado a uno de sus máximos impulsores, Fernando Amarelo de Castro, fallecido en enero de este año, el Correo premia a una institución que no tiene estatutos ni paga tributos, como señala su ideario. Fernando, Enrique Santín y Carlos de Blas dieron a luz hace medio siglo una asociación de gallegos en la diáspora que se ha convertido en la más popular, la más querida y la más aplaudida por varias generaciones de gallegos. El amor a Galicia, mantener viva la llama de la galleguidad, trabajar por nuestra tierra, interrelacionar a los gallegos en el exterior, ser nexo de unión con otros países, impulsar asociaciones de empresarios al otro lado del Atlántico, unir a personas, pueblos y civilizaciones bajo el paraguas del espíritu universal y solidario de hombres y mujeres buenos y generosos, es la hoja de ruta de este hermoso proyecto. Con admirable constancia, año tras año,
un envidiable sentido del humor, sanísima alegría y optimismo vital, la ensebre Orde da Vieira seguirá su camino otro medio siglo más, premiando a gallegos de nación y a quienes, no siéndolo, se lo merecen. Por eso, les galardonamos. Entrega Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia. Recibe Enrique Santín Díaz. Como decía Tertuliano, somos de ayer y lo llenamos todo. Distinguidas autoridades y personalidades, señoras y señores, queridos amigos, según un viejo y sabio consejo, es de bien nacidos ser agradecidos. Y siguiendo este sabio consejo, tengo el honor, en nombre del Consello da Orde da Vieira, y en especial de nuestro gran promotor Carlos de Blas Armada, agradecer al Grupo de Comunicación Social El Correo Gallego la distinción de Gallegos del Año, que tan generosamente nos ha sido concedida y que aceptamos con orgullo, satisfacción y profundo sentido de la responsabilidad para perseverar en los ideales de galleguidad, rectitud, honestidad y espíritu de solidaridad que siempre hemos defendido desde hace medio siglo. Pero esa gratitud no sería completa si no la hiciésemos extensiva a toda la plantilla y personal del Grupo El Correo Gallego, que con rigor, profesionalidad, objetividad e independencia hacen posible todos los días el milagro de ofrecernos sobre los acontecimientos más relevantes de Galicia, de España y del mundo. Nada de eso sería posible sin la persona de su editor, Fernando Barrera, cuyo apellido nos evoca el más sentido y cariñoso recuerdo a la memoria de su padre, el inolvidable Feliciano Barrera, siempre presente en nuestros corazones, y a la acertada dirección y experta mano de José Manuel Rey, entrañable amigo y maestro de periodistas, a los que también felicitamos por el 140 aniversario del periódico. Gracias también por poder compartir este acto con las más conspicuas e ilustres personalidades de las más diversas disciplinas y actividades políticas, sociales, culturales y económicas. Y sobre todo, y en especial, con Ana Pastor Julián, nuestra admirada y admirable presidenta del Congreso de los Diputados de España, y no puedo omitir
alguna característica muy singular que la define. Y quiero subrayar, la egregia representante de lo que en la antigüedad clásica grecolatina se llamaba la epiqueia, es decir, la interpretación moderada y prudente de la ley. Esa es Ana Pastor. Antes de terminar, y confiando en la benevolencia de los presentes, deseo apelar a la ironía o elegancia del espíritu que siempre estuvo presente en nuestras asambleas capitulares. Y lo hago para revelar ante ustedes las últimas enseñanzas que nos ha transmitido nuestro mítico rey celta Breogán y que reflejan la auténtica personalidad gallega y de nuestras gentes. En efecto, Breogán nos pide a todos los gallegos que sigamos siendo lo que somos, pero sin dejar de ser como somos. Si somos lo que somos, nos identificamos con nosotros mismos. Si somos como somos, nos adaptamos al entorno. Ser lo que somos es algo que nos pertenece y a lo que no podemos renunciar. Ser como somos nos permite actuar según las circunstancias. Aquí reside la natural esencia de la ambigüedad como característica del alma y espíritu gallegos. Según esta doctrina, el gallego puede ser lo que es o puede ser como es, pero también puede ser a la vez lo que es y como es. E incluso puede ser como no es, o no ser como es. No es que tengamos doble personalidad, es que tenemos una personalidad doble o triple. Es decir, muy completa y múltiple, compleja. Pero si el propio Ortega y Gasset pensaba en nosotros, en los gallegos, cuando dijo que el hombre es el yo y su circunstancia. Quien no entienda esto, que nos enseña Breogán, es que desconoce o ignora el viejo aforismo de que a buen entendedor pocas palabras soban. Como remate, desexo expresar a todos os que tiveron a vontade de escoitarme, miñas donas e meus señores, que teñan unha boa noite e moitas grazas, graciñas, sin esquecerme da nosa divisa de lembranza e amizade. Entón, adeus e ata sempre en Galiza. José Luis Castro de Antonio, magistrado en la Audiencia Nacional. Preparó las oposiciones con Miguel Ángel Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Hoy está al frente del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Dicen quienes le conocen que es un juez humanista, que ejerce de embajador de su tierra en la capital de España,
que es ejemplar y consecuente con sus decisiones, que emplea en su trabajo objetividad, empatía, templanza y humildad, virtudes al alcance de unos pocos elegidos. Es humano con los presos con problemas y contundente con quienes pretenden aprovecharse de la justicia. Dice de sí mismo que la filosofía de la inolvidable Concepción Arenal ha marcado su vida, que ser juez es la forma más objetiva de aplicar el derecho, que lo más importante en un delito es el ser humano y que su implicación en administrar justicia le hace sentirse bien y sentirse útil a los ciudadanos. Desde el año 2000 compatibiliza su trabajo como juez con la consultoría internacional, fundamentalmente en países de América Latina, como Colombia y México. José Luis Castro ha desempeñado labores como tribunal sentenciador, juez de menores, en temas de terrorismo, en ejecución penal, así como en la Comisión de Reforma del Código Penal y de la Ley General Penitenciaria. Es uno de los mayores expertos en temas carcelarios de España. Una de sus citas favoritas es que la venganza es incompatible con la justicia. Apuesta por la reinserción y, pese a todo lo que vio y juzgó, cree en la bondad de los seres humanos. Casado y con 2 hijos, recibe con todo merecimiento nuestro premio. Entrega José Manuel Roma y Beccaria, presidente del Consejo de Estado. Recibe José Luis Castro de Antonio. Señor presidente da Xunta, señora presidenta del Congreso de los Diputados, autoridades y Consejo de Dirección y profesionales del Correo Gallego. Queridos compañeros, señoras y señores, cuando en el mes de enero de este año me llamaron del Correo Gallego para decirme que me habían otorgado este premio, yo me planteé 2 preguntas. La primera, ¿por qué me daban este premio? Y la segunda, ¿qué significaba para mí? Respecto a la primera, decirle que se debe, sin duda alguna, a la enorme generosidad de quien lo propusieron, lo votaron y lo apoyaron. Y a ello quiero decirles que si he hecho algo bueno en estos casi 30 años de profesión, de ejercicio de la actividad jurisdiccional, se debe, sin duda alguna, a mis maestros, en el sentido de que fueron las personas que me enseñaron que el pleito, la causa más importante, es aquella que da una respuesta certera y adecuada al justiciable, independientemente de su complejidad, de su cuantía o de su aspecto mediático. Y aquellos que me enseñaron que lo más importante dentro del ámbito de la Administración de Justicia era precisamente poner en valor a todos los operadores, a todos los profesionales. Entre estas personas quiero agradecer especialmente al que fue mi maestro, al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, querido maestro, querido amigo. Pero quiero hacer un reconocimiento y volver 35 años atrás, cuando yo estudiaba en esta ciudad, en esta prestigiosísima Universidad de Santiago de Compostela, y unos iluminados, porque tengo que llamarles así, empezaron a hacer un proyecto extraordinario que era pionero en España, que era el Instituto de Criminología. Hoy la criminología es una rama de la ciencia jurídica que está siendo reclamada por muchísimos estudiantes en todas las universidades. Hace 35 años, en pleno inicio de la democracia, con una ley penitenciaria que acababa de entrar en vigor en el año 79, esto era prácticamente un milagro. Por eso quiero agradecer especialmente al catedrático ya fallecido, don Agustín Fernández Albor, a todo aquel equipo de profesores de Derecho Penal que tuvieron la voluntad de poner en marcha ese instituto y enseñarnos aspectos tan importantes, no solo desde la perspectiva de la pena y el cumplimiento de la pena, sino desde la perspectiva de humanizar todo lo que se refiere a las personas privadas de libertad. Porque piensen ustedes que un país es importante, y en eso España realmente es catedrática y
puede mostrarlo por el mundo cuando trata con rigor, pero cuando trata con respeto y corrección a aquellas personas que sufren esas penas privativas de libertad. La segunda respuesta es ¿qué significa para mí este premio? Pois miren, algún xornalista dixo de min que eu era un galego acérrimo e non se trabucou, é verdade, porque amo profundamente esta terra, porque síntome orgulloso e síntome moi rico de ter unha terra que ten dúas linguas e que ten dúas culturas. Unhas linguas que se unen e que ao mellor mistúranse. A posibilidade de ler a Rosalía, a Federico, na súa propia lingua. E que curioso, cada un deles escribiu na lingua do outro, máxima metáfora do respeto. Penso que Galicia é unha terra inmensa, que faina cada un de nós. Eso púdeno comprobar na miña experiencia durante moitos anos na América Latina. E galegos son tamén aqueles que non naceron aquí, pero viven con nós. Aqueles que non naceron aquí e non viven con nós, pero quérenos. Aquelas persoas que se poñen do noso lado, disfrutan dos nosos sonrisos e tamén choran con nosas vaguas. Galegos son todas esas persoas maiores que fixeron tanto por esta terra. Persoas como os meus pais, persoas que naceron antes, durante ou despois da guerra. Esas persoas que co traballo, con esforzo, con integridade, con humanidade, con honestidade, que non son conceitos para eles que sean fume, fixeron levantar este país. O agradecemento que lle teño a esa xente é extraordinaria. Estos días, mirando precisamente esa tristura, esa mágoa, esa impotencia que nos deu o lume, que sergou vidas, que segou facendas, a natureza, en definitiva a beleza na nosa terra, eu pensaba nesa xente que saiu ás rúas, ás estradas, que saiu a apagar e afogar o fume. E moitísima xente nova, moitísimos rapaces e rapazas novas. É unha maravilla o que temos, porque os nosos maiores, e quizá nós tamén, fixémolo francamente ben, porque deixamos e temos unha xeneración extraordinaria que ven pisando forte e que realmente significa que todo vai moi ben, que non temos que ter medo. Xa para rematar, permítanme que adique este agasallo que me fai o Correo Gallego, que adique a miña muller, a Carmen, que é o meu pilar da miña vida, compañeira de vida, compañeira de camiño, as miñas fillas Nazarete e Grial, que non nacendo aquí saben que vir a Galicia e voltar a casa, e tamén, como non, os meus pais, principalmente Pepe e Rosa, que forman parte desa xeneración de xente maior que é unha xeneración extraordinaria. Os meus irmãos, a miña familia e os meus amigos. E, desde logo, moitísimas gracias ao Correo Gallego, porque síntome moi feliz, síntome moi ledo e moi honrado con este agasallo. Moitas gracias. Xesús Palmou Lorenzo, abogado. Son múltiples as actividades desenvolvidas ao longo dunha vida exemplar polo multifacético Xesús Palmou, doutor en Dereito. Iniciou a súa vida profesional no Corpo Superior de Policía, do que é comisario honorario. Exerceu a abogacía, foi letrado asesor da Semana Verde, conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, secretario xeral do PP galego, conselleiro maior do Consello de Contas, presidente de Sogama, deputado no Parlamento galego e hoxe, retirado de actividades políticas, completa o seu inestimable ronsel de traballo ben feito presidindo a Academia Xacobea. A súa experiencia vital marcada pola rectitude e cumprimento fiel de todas as súas obrigas impón. É titular da Comisión de Dereito Civil de Galicia, académico de número da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Legislación, académico da de Granada, patrón das fundacións Castelao, Alfredo Brañas, contra o narcotráfico e Amigos de Galicia. Está en posesión da Cruz de Honra da Orde de San Raimundo de Peñafort e recibiu distincións do Consello Xeral da Abogacía Española, dos Xuristas Galegos de Madrid, do Colexio de Abogados de Santiago e moitas máis, entre elas a Cruz ao Mérito Policial con distintivo branco. Pero a marxe de todos os cargos ocupados e de todas as honras recibidas, Xesús Palmou é un home de lei, sen mácula, honrado, cabal, conciliador, xeneroso, honesto, obsesionado por tender pontes pro diálogo e emborcado en conseguir unha Galicia mellor para todos. Por iso premiámoslle
e aplaudimos. Entrega a Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia. Recibe Xesús Palmou. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, representacións, premiados, donas e señores. Solo unhas breves verbas para expresar, ante todo, a miña gratitude ao Correo Galego, ao Grupo Correo Galego, por esta distinción chea de xenerosidade. Unha distinción que ven agrandar a honra que sempre sentín e sempre sentirei de haber servido a Galicia, a esta terra, as galegas e os galegos, durante un amplio período da miña vida, co meu máis leal saber entender, preto de 30 anos. Nesta miña dilatada e variada andaina profesional sempre estuven máis pendente do camiño que das metas, máis pendente do camiño que de metas persoais. A miña andaina variada na policía, na avogacía, na universidade, na Consellería, no Parlamento, no Consello de Contas. E agora, cando xa teño preto esa atalaya da contemplación e da reflexión, podo asegurar, teño absoluta certeza de que só son lexítimas, só valen a pena aquelas metas que se acadan polo camiño correcto. En ese camiño eu nunca estiven solo. Acompañáronme colaboradores, colaboradoras, compañeiros, compañeiras, amigos, amigas. Moitos están hoxe aquí. Non podo nomealos a todos. Pero todos, absolutamente todos, están no meu recordo e teñen a miña gratitude. E con todos quero compartir esta distinción. Pero, por riba de todo, acompañoume a miña familia, a miña dona, Mari Carmen, os nosos fillos, os nosos netos. Eles foron, e eles son, o faro, o vento e o refuxio nesta miña travesía vital. Para eles, esta distinción. Eles sí que a merecen. Moitas gracias. Coral Polifónica del Esportivo de Ponteareas, dirigida por Ángel Viro. Pasión por la música sin intermedios durante más de medio siglo. Es el ADN de la Coral Polifónica del Centro Artístico Esportivo de Ponteareas, una de las más laureadas y solicitadas desde el exterior por los gallegos en el mundo. Actuar un domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano ante el Papa y ser recibidos por el entonces rey de España, Juan Carlos I, en la zarzuela, son dos de los grandes hitos, pero no los únicos. Embajadora de excepción de la Villa del Tea por numerosos países, hablar de esta coral es citar lo mejor de Galicia. El milagro de haber sobrevivido 52 años desde su fundación en 1965 tiene un nombre propio, Ángel Viro Caamaño, su director y alma mater. Muradano de nacimiento, ponteareano de corazón, es persona humilde, constante, sensible.
extraordinario músico y compositor, apasionado y capaz de ganarse el respeto, la lealtad y la complicidad de 50 mujeres y hombres que 2 días a la semana durante más de medio siglo ensayan piezas gallegas, música sacra, temas de autores clásicos y composiciones del propio Ángel Viro, en una renovación constante de su amplio repertorio. Por las 5 décadas de trabajo continuado, por los éxitos obtenidos dentro y fuera de Galicia y por el mucho camino que tienen por delante, reciben Ángel Viro y la coral que dirige nuestro muy merecido homenaje. Entrega Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras e Vivenda. Recibe Ángel Viro Camaño. En estos momentos repletos de emoción, quiero agradecer efusivamente al Correo Gallego el cariño con que ha tratado a esta coral en su larga trayectoria y que ha plasmado hoy con este broche de oro, incluyéndola entre los grandes valores que durante tantos años han ido pasando por este prestigioso galardón. Este broche quiero incrustarlo en el corazón de todos los que son y fueron miembros de esta agrupación. Y no puedo dejar de nombrar también a 3 personas que fueron claves en su exitoso desarrollo. Don Luciano Doval, cofundador, don José Castro Álvarez, exalcalde de Ponteareas, y don Antonio Troncoso de Castro, exfiscal del Tribunal Supremo. También quiero hacer partícipes de este galardón al pueblo de Ponteareas y a sus autoridades representadas en este acto por nuestro alcalde, don José Represas, por el cariño que siempre nos han demostrado. La Coral Polifónica del Centro Artístico Esportivo de Ponteareas se siente enormemente orgullosa con este galardón. Muchas gracias. En esta edición hemos instituido 2 galardones especiales. Se trata de destacar la impresionante labor realizada por 2 empresarios que en sí mismos constituyen una multinacional gallega. Son, por orden alfabético y de antigüedad en el cargo, Ramiro Carregal Rey y Amancio López Seijas, empresarios gallegos de éxito espectacular, gallegos del año. He aquí un resumen de sus apasionantes biografías. Ramiro Carregal Rey, empresario del año. A sus 90 años y con 88 cotizados a la Seguridad Social sin una baja laboral en su vida, Ramiro Carregal Rey, el empresario que revolucionó la conserva, merece un nuevo título que sumar a los muchos que acumula. Trabajador incansable, empresario de éxito, comprometido con Galicia a través de un intenso mecenazgo, creador de miles y miles de puestos de trabajo, situó a Frinsa, en Ribeira, como pionera en España en frío industrial y en Europa en comercialización de túnidos congelados. Su estela laboral está rodeada de aciertos. Nacido en Vilagarcía, viudo, padre de 2 hijos, sus primeros pasos profesionales fueron en una metalúrgica multinacional y en dirección de empresas de fundición y minas de mineral de estaño en varios países. Su incorporación a Frinsa ha sido espectacular. El grupo tiene en Ribeira 7 factorías de producción, plantas de cogeneración y filiales en Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Portugal, así como sociedades de compras de túnidos del Pacífico en Singapur. Figura entre los principales conserveros de los 5 continentes por producción y calidad.
dio varias veces la vuelta al mundo por viajes de negocios y personales. Mecenas desde joven colabora y financia a casi 70 asociaciones sociales, culturales, deportivas y de investigación en medicina. Está en posesión de medio centenar de condecoraciones, medallas, diplomas y otras distinciones, entre ellas la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y la de Galicia. Preside clubes náuticos y entidades benéficas. Patrocina regatas y destina importantes recursos al Premio Internacional de Investigación Oncológica. Semeja ser un lord inglés y también un sencillo paisano gallego. Y esa es su grandeza. Ramiro Carregal, empresario ejemplar, merece sin duda este premio. Entrega Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados. Recibe Ramiro Carregal. Sí. Excelentísima señora doña Ana Pastor Julián, presidenta del Congreso de los Diputados. Excelentísimo señor don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, no quiero extenderme en este discurso, puesto que mi trayectoria ya ha sido generosamente expuesta por los organizadores de este extraordinario acto. Pero no puedo dejar pasar la ocasión de agradecer al Grupo Correo Gallego que me haya distinguido con un premio cuya sola denominación me honra, Gallego del Año. Pasé un tercio de mi vida creando y dirigiendo sociedades en el extranjero para enviar materia prima a las fundiciones de estaño españolas y regresé a mi querida Galicia para poner en marcha Frinsa en Ribeira. Porque efectivamente en estos tiempos de crisis en lo económico, pero también en lo político, me siento orgulloso de ser gallego y de ser empresario, de haber podido contribuir a crear empleo y prosperidad y haberlo hecho en mi tierra, en Galicia, y de forma muy especial en mi querida Ría de Arosa, de la que soy hijo predilecto, de donde nací, hijo adoptivo donde resido, la ría más bella del mundo, que fui administrador de las dos islas Sálvora y Cortegada. Frinsa crea riqueza, empleo y puedo decir con humildad, pero también con orgullo, que es un referente mundial en el sector, como lo prueba que está presente en varios países. Somos ejemplo de innovación, de progreso, de audacia, responsables y sobre todo de esfuerzo y de trabajo. El mío, pero también el de miles de trabajadoras, mujeres y hombres que han hecho de Frinsa lo que es, porque sin todos ellos, desde el primero al último, no hubiésemos podido construir este bonito sueño del que hoy todos nos sentimos orgullosos. Por lo tanto, gracias a todas y a todos los que me han acompañado en esta apasionante y maravillosa aventura. Es para mí un orgullo recordar que tengo cotizados 88 años a la Seguridad Social y que jamás he cogido una baja. Que el trabajo es mi principal hobby y que soy feliz pudiendo compartir el éxito de mi esfuerzo con mi entorno y con esta Galicia que tanto amo. Siempre digo que mi mecenazgo continuará porque no llevaré mi biografía en una caja de madera. Quedará aquí, en la tierra en que nací, en la que espero morir lo más tarde posible. Mientras tanto, si Dios me lo permite, seguiré trabajando para mi Galicia. Nada más que reiterar mi agradecimiento al Grupo Correo Gallego en su 140 aniversario, al que deseo de corazón otros 140 años de éxito y de servicio a los ciudadanos. Y felicitar también a los galardonados. Les deseo a todos lo mejor y buenas noches.
Amancio López Seijas, empresario del año. Nació en Chantada. Como tantos gallegos, emigró a Cataluña en busca de un mundo mejor. Andando el tiempo, fue elegido empresario catalán del año. Hoy le premiamos en su tierra natal, en la que también es profeta. Su historia es asombrosa. En 4 décadas creó un imperio hotelero con 2.700 establecimientos propios y asociados. Otusa, que fundó y preside, es su buque insignia. Puede ofrecer alojamiento a cientos de miles de personas en 180 países. Factura más de 1.100 millones de euros al año. Tiene 4.500 empleados. Puede comercializar en 200.000 hoteles y 177 complejos con servicios múltiples. Sus call center, uno de ellos en Chantada, con capacidad futura para 500 trabajadores, realiza reservas en todo el mundo. Hecho asimismo, formado en empresariales y en alta dirección de empresas, pertenece como directivo o asesor a entidades de relevancia como AENA, la Universidad Rey Juan Carlos, Exceltur, la Cámara Americana de Comercio, el Consejo de Turismo de la COE, Tour España y la patronal catalana Fomento del Trabajo. En Galicia acaba de realizar una importante inversión en el emblemático Gran Hotel de La Toja, que revitalizará su liderazgo en el sector. Los presidentes Mariano Rajoy y Núñez Feijóo le acompañaron en la inauguración del call center de Chantada, y su red en Galicia tiene implantación en las 4 provincias. De Cataluña dice que en los años 70 Barcelona era la ciudad de los prodigios y para él fue tierra de adopción y oportunidades. Entonces se vivía y se dejaba vivir. Cree que en la vida hay que ser marinero antes que patrón y ve con optimismo el futuro de la economía española, si la política no lo estropea. Opina que para salir de la crisis se tomaron las decisiones adecuadas. Amancio López Seijas, un gallego universal que hace patria en su tierra, es de los hombres que necesitan Galicia y España para ser cada día mejores. Por eso, y por lo mucho que queda por hacer, le premiamos. Entrega a Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia. Recibe Amancio López Seijas. Señor presidente da Xunta de Galicia, presidenta del Congreso de los Diputados, distinguidas autoridades, señoras, señores, amigos, amigas, es para mí un honor o un doble honor recibir este premio, máxime cuando alguien no se lo puede esperar, y lo es muy especialmente viniendo desde Barcelona hoy aquí a recogerlo. Quiero decir que la misión mía en la empresa, entre otras cosas, cuando hay una medalla, ponérmela yo. Por lo tanto, este premio le corresponde a todos aquellos héroes anónimos que hay en todas las empresas que van siempre, asumen más responsabilidad de la que les toca, incluso a veces asumen las de otros, y son los que hacen que algunas empresas sean capaces de tener éxito y otras no. En la medida que te encuentras personas de estas y en la cantidad adecuada, es donde vas a tener más o menos éxito. Por lo tanto, aunque yo no me lo merezca, ellos sí se lo merecen. Entre ellos quiero distinguir y destacar especialmente a mi mujer Ana, que me ha acompañado siempre, tanto en el trabajo como fuera, y me permito también otra persona que es mi cuñada Marta, porque con un poquito menos de tiempo, pero también, y el resto de los responsables directivos no los nombro a ninguno, aunque me gustaría, porque si no siempre uno dice a mí por qué no me ha nombrado. Pero en todo caso, merece la pena por ello especialmente estar aquí. Cando me preguntaban no correo nunha entrevista que recordos tiña de Campo Ramiro, de Chantada, da miña infancia, casi me sorprendeu a pregunta, porque teños todos, entre outras cousas, porque vou vindo de vez en cando, é como un viaxe, ademais, como viaxo moito, é como se iniciara un viaxe de moitos anos e que estuvera sempre de viaxe.
Quero ter especialmente un recordo, de todas formas, pos meus pais, porque creo que aquí están tamén os meus irmãos, están primos, están familia. Creo que aí, digo sempre, aprendín todo fundamental. Primeiro, porque na infancia, cando se aprenden as cousas, despois é tarde, e já aprendense na casa, porque se aprenden fora tamén mal asunto xa. Diles, quero destacar que, bueno, miña mãe era huérfana de pai e de mai. Bueno, nunca se queixaron de nada, nunca se resignaron tampouco o seu, e cambiaron o destino dos seus fillos, e o meu especialmente. Elí pasei a infancia, pasei a parte da adolescencia, cando non estaba interno no colegio. Bueno, axudaba a traballar tamén, que remedio. Dicían que non tiña moitas habilidades, incluso queixábanse tamén da actitud, pero eu teño un gran recordo porque ao final deixábamos o traballo de ir coidar as vacas, e para min aquel foi unha fonte de imaginación e de fantasía naquiles paisaxes que creo que me axudou sempre moito ser capaz de crear un mundo de ficción que despois inténtalo levar á realidade se posible. Quero dicir que, despois dunha trayectoria, tuve a suerte de chegar a Barcelona, pois, despois fixen a Mili, e con 22 anos empezamos un proxecto que o fixemos un grupo de persoas con algún hoteleiro local, con 150.000 pesetas que se xuntaron, nunca máis se puxeron na empresa, todos os beneficios que houbo sempre se reinvertiron, e fixémoslo un grupo de persoas que non tiñamos ninguna experiencia, non tiñamos ninguna formación, nin tiñamos prácticamente nada, pero eso non foi un inconveniente para que o proxecto tuvera este certo éxito. Eu creo que a obsesión, e permítanme que vou facer unha reflexión únicamente de valores e de principios, e máis que de discurso de empresa, creo que a obsesión de calquera empresa productiva ou uso, é sobrevivir en calquer momento, entre outras cousas, porque, aparte de ser responsable de nós mesmos, tenemos que ser responsables tamén de un equipo de personas que tenemos al lado y que son, por encima de todo, los empleados, pero que son también los clientes y que son los proveedores. Yo creo que lo primero que tiene una empresa tiene que tener es una cultura potente. Y la cultura, pues son principios y valores. También podríamos decir que son las virtudes cardinales de siempre, la prudencia, la fortaleza, la justicia, la templanza, y que puede ser también que lo sea, pues la ética. Recuerdo que en una convención que hubo de directivos españoles hace 2 o 3 años en La Coruña, donde estuvo el presidente de la Xunta, estuvo la presidenta del Congreso, entonces de Fomento, la presidenta definió la ética como integridad, laboriosidad y lealtad. A veces yo, cuando le estaba escuchando, pensé, hombre, quizás el compromiso, pero el compromiso ya está en la lealtad, quizás la responsabilidad, que al final viene a ser lo mismo. Yo creo que esto es muy importante y es un punto de partida, que se compartan estos valores. A partir de ahí, haciéndolo rápido, yo hablaría de la eficiencia. Todo lo que sabemos hacer y hemos de hacerlo, hemos de mejorarlo continuamente en un proceso que no se acaba nunca, porque para ser competitivos, porque tus competidores van mejorando también continuamente. Además, este espíritu de mejora continua fortalece el ánimo y hace que se trabaje con mayores expectativas o mayor alegría. En el segundo punto diría que es el crecimiento. Si tú tienes ya un saber hacer mejor que tus competidores, tienes que tener la posibilidad de poder replicarlo, llevarlo a otros sitios, incluso internacionalizarte, con lo cual además estás consiguiendo diversificar el riesgo y reducirlo. Un proceso, además de un mundo global como el actual de internacionalización, es un camino absolutamente lógico. El tercer punto es la innovación, que yo dividiría en 2 aspectos. Una es la innovación que podríamos llamar más táctica del día a día y de evolución acelerada, forzar tú la evolución, no tanto por necesidad, sino por curiosidad intelectual y también por determinación. Y la otra es la evolución o es la innovación de corte disruptivo, que es aquello que hablaba
Schumpeter de los emprendedores, del vendaval de destrucción creativa, y que lo representan en parte los emprendedores, al menos los emprendedores de antes, los que eran caballeros andantes de su tiempo, porque hoy también hay en el mundo de la especulación, hay algunos también vestidos de emprendedores. Bueno, yo creo que estos son los puntos fundamentales. El otro es la formación. Las empresas tienen que competir, corren el riesgo, como lo están corriendo, de que con los cambios tecnológicos que están produciendo en el mundo, muchas personas con 40, con 50 años se quedan fuera del mercado, son muy difíciles de volver a integrar, y la empresa tiene que formar continuamente a sus personas para que aprendan, para que desaprendan, porque hay cosas que a veces hay que desaprenderlas, y para que en definitiva estén en un proceso continuo. No dije antes que prácticamente todos los directivos, con 2 o 3 secciones nada más, son personas formadas en nuestra propia empresa desde la base y desde el principio, con lo cual, lógicamente, comparten esta cultura. Yo creo que el papel de las empresas es no solamente limitarse a que sean las administraciones o públicas o que sean las universidades privadas que formen a las personas, sino tienen que entrar en ese proceso porque debe formar parte de su ventaja competitiva. Creo que es una gran oportunidad que tenemos. Seguramente un país como el nuestro, que es competitivo, que está creciendo, que exporta, que se está internacionalizando como seguramente nunca ha pasado, que tiene una situación geoestratégica absolutamente favorable, aparte de la seguridad, el estilo de vida, las infraestructuras, su proximidad con Europa, con África, con América, le ponen una enorme ventaja. Y yo creo que todo lo tenemos a nuestro favor, pero tenemos un reto importantísimo, que es la formación. O conseguimos universidades que compitan con las mejores del mundo, o tenemos premios Nobel como los mejores. Si lo tenemos en el mundo del deporte, tenemos que tenerlo también en el número de la ciencia. Seguramente las empresas en el futuro estarán en cualquier lado, porque estarán entre la universidad y un aeropuerto internacional probablemente, pero muy vinculados siempre a los centros de formación. Creo que esto es una enorme oportunidad para Galicia, un pueblo de emigrantes, pero donde siempre la gente ha ido donde estaba el trabajo, pero ahora las cosas han cambiado. Ahora el trabajo está donde están las personas. Creo que tenemos una ventaja, que eso es indiscutible, que es una calidad humana, y me atrevería a destacar, tirando el asco a mi sardina, lógicamente, que especialmente la gente que viene del mundo rural, porque seguramente su cultura no era solamente de unos padres, sino de toda una familia, de todo un entorno, y seguramente esos principios y valores ahí puede ser más fuerte. Yo creo que es una gran oportunidad en este mundo global. Necesitamos formación de todo tipo, pero muy específicamente para ocupar esa posición, seguramente la de la inmersión en inglés. Yo siempre que tengo oportunidad lo repito, yo creo que es la gran apuesta que se tiene que hacer Galicia para ese mundo global donde puedan estar pues, en cualquier sitio. Hemos hecho una experiencia como empresa, en Chantada tenemos 209 a día de hoy, que lo he preguntado, empleados, de los cuales el 77% son universitarios, licenciados universitarios, no es un call center, hay ingenieros, hay economistas, hay tal, y un 65% son mujeres, y la mayoría de ellos, aquí no tengo el porcentaje, tuvieron ahí su primer trabajo después de acabar los estudios. Yo creo que tiene que ser el mundo que viene y tiene que ser también el modelo de empresa que perdure en el tiempo y que se inspire en los propios conceptos de familia, que es de sobrevivir y plantearse el futuro, tan alejado a veces de otro tipo de organizaciones de corte empresarial más vinculadas a la especulación al corto plazo, que llaman valor al precio, etcétera. Yo creo que tenemos un país con unas enormes posibilidades y que Galicia tiene que aprovechar justamente a la diáspora de los gallegos que están por el mundo para que ahora acaben viniendo las empresas donde está la calidad humana. Muchísimas gracias a todos. A continuación, el momento culminante de nuestra gala. Ana Pastor Julián recibirá con todos los honores el máximo galardón. Es nuestra gallega del año. Ana Pastor Julián, gallega del año. Aunque para la acreditada revista Forbes es la sexta mujer más poderosa de España, para nosotros, los gallegos, y también para la historia, es la gran dama, la número 1 en la política española de las últimas décadas.
La presidenta del Congreso de los Diputados, aunque nacida en Zamora, de padre vivariense y madre castellana, es gallega de corazón y actúa como tal. Licenciada en Medicina y funcionaria del Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria, ejerció en Salamanca, Ferrol y Pontevedra, ciudad a la que está íntimamente unida. Casada con José Benito Suárez, habitual acompañante de Mariano Rajoy en sus paseos por el campo, está considerada la más leal y cercana colaboradora del presidente del Gobierno. Ha sido subsecretaria en todos los ministerios que ocupó Rajoy, fue ministra de Sanidad y Consumo y de Fomento, y allí por donde pasó dejó profunda huella de eficacia en la gestión, honradez, trabajo infatigable, dialogante, rigurosa y responsable. Practica la infrecuente virtud de saber escuchar. Es dueña de sus silencios, cálida en el trato, mira de frente. No escurre el bulto cuando afronta responsabilidades. Su sencillez es proverbial, su firmeza, incluso ante los suyos, absoluta. Hasta sus adversarios políticos la respetan y la valoran. Tras el rey y el presidente del Gobierno, es la tercera autoridad de este país. Cree en el imperio de la ley y defiende nuestro sistema constitucional a rajatabla. Con más de un cuarto de siglo como diputada en el Congreso, acumula una experiencia por encima de lo normal. De ella han escrito que trabajo, eficacia y orden son sus lemas, que no tiene vida fuera del trabajo porque es incombustible, o que como profesional de la medicina conoce las fiebres de los que ladran y silban acentos de demagogia. Tantos años ejerciendo cargos de altísima responsabilidad no han influido en la sencillez y normalidad que preside su vida familiar. Conserva a los amigos de siempre. Suele pasear en el escaso tiempo disponible como una veraneante más por Alanzada. Cae bien a todo el mundo y es el mejor ejemplo de cómo deberían comportarse todos los servidores públicos. Es un honor para el Correo Gallego que la primera dama de la política española aceptase ser elegida Gallega del Año. Merece nuestro mayor reconocimiento y un gran aplauso. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hará entrega a la galardonada del pergamino en oro y plata y el diploma con el nombramiento de Gallega del Año. Una vez recibido el premio, hará uso de la palabra la presidenta del Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, señoras y señores. Señor presidente de la Xunta de Galicia, señor presidente do Parlamento de Galicia, delegado del Gobierno, presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo Superior de Deportes, señor vicepresidente de la Xunta de Galicia, señores conselleiros, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, queridos amigos del Correo Gallego, querido Javier Cabrerizo, querido José Manuel Rey y querido Enrique Santín. Hoy se me han dado dos premios, el premio de la Galega del Año y también el premio de tus palabras. Muchísimas gracias. Supón para mí una inmensa honra encontrarme aquí para recibir este premio como Galega do Ano. Estoy segura de que todos vostedes son conscientes da enorme emoción que acompañará as miñas palabras esta noite e que tamén todos son sabedores de lo que significa para mí recibir este premio. Premio que es una referencia para mí y lo va a ser siempre. Referencia a Galicia, referencia a los vínculos con esta tierra. A terra das miñas lembranzas, dos meus afectos, da miña casa e dos meus proxectos, do meu pasado, do meu presente e desexo que sea de meu futuro. Quero manifestarlle o meu máis sincero agradecimento ao director do Correo Galego, José Manuel Rey, a súa editor, a Fernando Barrera, ao xurado do premio
e a todos os excelentes profesionais que formáis parte desta gran familia del Grupo Correo Galego. Asimismo, quero agradecerlles a todos vostedes a súa presenza neste acto, non só por asistir a un evento de enorme relevancia para a sociedade civil galega, sino tamén por compartir comigo un momento que quedará sempre como un capítulo moi especial da miña vida. Señoras e señores, querido presidente, es un gran privilegio recibir este galardón en el contexto de la celebración del 140 aniversario del Diario Decano de Galicia. Desde su fundación, en 1878, el Correo Gallego ha sido testigo y cronista de nuestra historia, de las grandes transformaciones que ha experimentado nuestra sociedad, especialmente Galicia. Al repasar el compromiso de este periódico con el impulso y la difusión de los valores de esta tierra, resulta obligado evocar una vez más dos nombres fundamentales para la historia de esta casa, el de don Feliciano Barrera y el de su esposa, doña Isabel Morate. No tengo en este momento ninguna duda de que estoy en uno de los momentos más ilusionantes de mi vida aquí en Galicia. Y lo soy y lo estoy porque el Correo Gallego y don Feliciano fueron siempre personas y una casa muy cercana. Él nos dejó un legado de buen hacer y un legado también de su amistad, y también el legado del periodismo activo, investigador, riguroso y bien escrito que distingue a esta cabecera histórica de Galicia. Visión de altura y calidad periodística no solo son las señas que han permitido que el Correo Gallego llegue hasta nuestros días, sino que lo han convertido en el germen del grupo multimedia más completo de Galicia, con amplia presencia en prensa, en radio, en televisión, en ediciones digitales, en publicaciones, en estudios demoscópicos y también con vocación de servicio a la sociedad. No tengo la menor duda de que todas aquellas personalidades galardonadas a lo largo de 27 ediciones han conservado este premio como algo muy representativo de sus afectos más íntimos y verdaderos a esta Galicia. Es abrumador para mí asomarme a esta lista de ilustres figuras que han sido honradas con esta distinción desde que se entregó por primera vez a nuestro Nobel Camilo José Cela. Me enorgullece además muy especialmente el estar precedida en esta lista por gallegas tan extraordinarias e ilustres como doña Carmela Arias, condesa de Fenosa. No solo una pionera de nuestro país en el ámbito de la empresa o de las finanzas, sino también una generosa impulsora del emprendimiento y de numerosas iniciativas sociales en favor de Galicia y de España. Y, cómo no, me enorgullece formar parte de las personas que esta noche hemos recibido el premio. La verdad que escuchándolas a ellas y escuchando sus méritos he pensado por qué estaba yo hoy aquí. Todos ellos fueron, son y espero que seremos los que estamos aquí esta noche magníficos embajadores de esta gran tierra que nos vio a unos nacer y a otros nos acogió como propia. Una comunidad moderna que refleja de forma muy representativa lo que es la España de hoy, lo que es la Galicia de hoy. Una Galicia y una España integrada dentro de Europa, que reconoce y potencia los derechos, la identidad histórica y la autonomía de las regiones y que a la vez está inmersa en un contexto de intercambios globales. Así, señoras y señores, es la historia de esta tierra. Galicia es y tiene una personalidad, tiene una tradición y tiene unas señas de identidad, una vocación europeísta y universal. Santiago, en la que nos hallamos ahora, es la mejor demostración de que pertenecemos a la tierra de la fabla antigua, hija de Roma, de la que habló Valle Inclán. Esta tierra, como dijo Cunqueiro, iba a tener un camino propio, el Camino de Santiago, por el que iban a llegar a Galicia todos los pueblos de Europa. Toda esta riqueza, toda esta complejidad cultural, decía Cunqueiro, penetra como mansa lluvia en el gallego. Y, en efecto,
nadie podría negar que representamos una manera de ser, un conjunto de valores inconfundibles que merecen ser mostrados, protegidos y preservados. Pero nuestra historia, al amparo de la peregrinación xacobea, nos muestra que esa identidad que nos caracteriza no solo no se pierde o contamina en medio de la diversidad, sino que antes también se enriquece y encuentra a su vez la oportunidad de contribuir a hacer más rico el patrimonio que compartimos a título de ciudadanos españoles, gallegos y europeos. Hoy asistimos a formar parte de una comunidad pujante que ha sabido aunar tradición, lengua y cultura propia con la modernidad y la internacionalización de esta gran era global en la que vivimos. Queridos amigos, señor presidente, este premio, todos los premiados, hemos recibido un premio que tiene un sello distintivo, el sello del trabajo bien hecho, que es, por otra parte, el sello de Galicia. Trabajo bien hecho y generoso, volcado en el beneficio con el colectivo y en el servicio público, que es lo que ha caracterizado a las más de 300 personas que han recibido estos galardones y a los premiados de esta noche. En lo que a mí respecta, me siento muy honrada por haber sido elegida para formar parte desde hoy de este grupo de personas a las que se ha reconocido por su trayectoria. Les confieso que mi único mérito es haberme dedicado a la vida pública asumiendo distintas responsabilidades, primero como médico, después en la gestión y después en la política. Al salir a la luz hace 140 años el Correo Gallego, se subtitulaba Diario Político de la Mañana, asociando el adjetivo político a la evidente función de servicio público que reivindicaba en sus páginas. En nuestros días, no todo el mundo está dispuesto a reconocerle una consideración tan alta a la política, pero una democracia pujante necesita que la política sea percibida como un instrumento eficaz y valioso para producir avances sociales y para mejorar la vida de la gente. Poner en valor esa capacidad constructiva de la política exige también que los representantes públicos actuemos de acuerdo a la gran responsabilidad que supone ostentar la representación de nuestros conciudadanos. Por eso, llegar lejos en política significa, para mí, cumplir aquella famosa frase de Einstein que es: no trates de convertirte en una persona de éxito, procura, más bien, ser una persona útil. Así, este premio tiene para mí un significado y una importancia muy especial, porque con él constato que mi trabajo en la vida pública ha merecido el aprecio de aquellos a los que me debo, los gallegos, aquellos a los que me he esforzado en servir, a los gallegos, a mis vecinos, a mis conciudadanos y a mis amigos. Galicia representa para mí el entorno por excelencia en el que creció y se desenvolvió mi vocación por el servicio público, en la medicina, en la gestión y ahora en las instituciones. Ha sido esta tierra la que me ha ayudado a comprender lo que se espera de una servidora pública. Por eso supone para mí una inmensa satisfacción recibir hoy este premio de manos gallegas, porque son las manos de la gente que ha estado siempre cerca de mí, manos de gente próxima, de gente confiable, que a su vez ha confiado en mí, de gente que ha llenado de sentido mi trayectoria en las diferentes responsabilidades que he asumido. Este premio es fruto de una trayectoria compartida. Todos los que hoy recibimos el premio tenemos presentes ahora mismo a muchas personas en nuestra cabeza y también en nuestro corazón, comenzando por nuestra familia, pero también por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros colaboradores más próximos, muchos de ellos están esta noche aquí, por nuestros maestros. Sabemos que la historia de cada uno de nosotros es la historia de encuentros y de relaciones, encuentros y relaciones con personas que han sido decisivas para superar retos colectivos. Hoy estamos todos aquí recibiendo este premio
no únicamente a título personal. Lo hacemos por el trabajo y dedicación que han puesto muchas personas para ayudarnos a conseguir los mejores resultados. Nadie, yo tampoco, he llegado hasta aquí sin el apoyo de tanta gente, de mi familia, pero de innumerables colaboradores que me dedican y que dedicaron lo mejor de sí mismos al servicio a un trabajo en equipo. El trabajo bien hecho nace siempre de la colaboración. El progreso de la sociedad es una empresa de todos. De nada serviría el trabajo de un gran remero si rema solo. España también es una historia de colaboración y de compromiso, como lo es la historia de Galicia. Muy cerca ya de que comience la conmemoración de los primeros 40 años de nuestra Constitución, podemos decir sin lugar a dudas que el relato de estas décadas es el del éxito colectivo de españoles y gallegos. Es la historia de un enorme salto económico y social que ha transformado España y muy especialmente a Galicia. Es la constatación de una profunda transformación que ha sido posible con la entrega de millones de personas que hicieron y siguen haciendo del trabajo firme y constante una forma de vida que ha construido esta gran Galicia de la que hoy disfrutamos. Conseguirlo no ha sido fácil, al contrario, hemos vivido momentos complejos y superado retos, año tras año. Hoy, esta misma noche, tenemos por delante un gran reto. Hoy, hace 40 años, cuando levantamos el edificio democrático, podemos seguir confiando en nuestra capacidad, en nuestro talento, para ofrecer soluciones a los desafíos que se nos están presentando. Pero eso sí, cualquier desafío hay que resolverlo de la ley a la ley y dentro de la ley y siempre dentro de nuestra Constitución. Estar juntos ha sido fundamental para lograrlo. Juntos somos mejores. Juntos podemos seguir progresando y hacer de este país el gran país que se merecen las generaciones futuras. Hacerlo juntos ha sido indispensable para que hoy España y con ella Galicia esté entre los países más prósperos del mundo. De la misma manera, juntos, todos, gallegos, españoles, hemos sentido como propios los efectos de los terribles incendios que han dejado recientemente en Galicia un dramático saldo de pérdidas humanas, de heridos, de viviendas, de lugares de trabajo destruidos, de devastación para el paisaje y para el ecosistema. Toda España ha sentido el profundo sentimiento de desazón y de impotencia que han dejado las muertes de Maximina, de Angelina, de Marcelino y de Alberto. Nuestro recuerdo para ellos, para sus familias. Todos nos hemos sentido tocados en la fibra más personal de nuestra solidaridad para deplorar aquella injustificable destrucción que hoy podríamos expresar recurriendo a los versos de la gran Rosalía. Los que ayer fueron bosques y selvas de agreste espesura, donde envueltas en dulce misterio al rayar el día flotaban las brumas y brotaba la fuente serena entre flores y musgos oculta, hoy son áridas lomas que ostentan deformes y negras sus hondas cisuras. Queridos amigos, señor presidente, en estas palabras he querido resaltar muy especialmente el valor de la solidaridad, del trabajo en equipo, de la generosidad y del apoyo a los demás. No me gustaría dejar de agradecer a todas aquellas personas a las que debo el mayor de los privilegios que me ha deparado la vida, el privilegio de servir a Galicia y a España. Fue, desde el primer día, una relación vital a la que establecí con Galicia, que me ganó sin reservas,
de esa manera en la que ella sabe ganarse a cuantos la conocen, con su extraordinaria hospitalidad, con su inigualable calidad humana y con los hondos valores de su gente. Por ello, este premio pertenece también a quienes abrieron para mí las perspectivas de desarrollarme al abrigo de esta tierra, que hoy era la tierra de mi padre y hoy es mi casa. Entre esas personas ocupan un lugar privilegiado el desaparecido don Manuel Fraga, mi querido José Manuel Romay Beccaría, el que hoy es presidente del Consejo de Estado, el que hoy es presidente de la Xunta de Galicia, mi compañero y mi amigo Alberto Núñez Feijóo, y también al que he acompañado durante 21 años a su lado, al presidente del Gobierno, al que hoy le gustaría estar aquí, a don Mariano Rajoy. Gracias a la confianza que ellos depositaron en mí, tuve la gran suerte de familiarizarme con la atención de las necesidades ciudadanas y con el trabajo en favor del interés general desde muchas y muy interesantes instancias. La sanidad, la educación, las infraestructuras, la seguridad, la cultura o el deporte. En todas ellas procuré estar atenta a lo que resultaba mejor y más conveniente para mis conciudadanos, y todas las desempeñé con la conciencia de que estaba para servirles y para defender sus intereses. Y hoy, como presidenta del Congreso de los Diputados, es para mí la mayor de las satisfacciones el repasar con ustedes, con tantos amigos, con tantos queridos amigos, mi vida pública, esa trayectoria a la que me han ayudado tanta y tanta gente, tantos amigos, tantos consejeros y, sobre todo, tan buenos políticos como he conocido en Galicia. Sin perder de vista muy especialmente que he sido elegida diputada por los gallegos 7 ocasiones consecutivas. Todo lo bueno que he recibido y recibo de Galicia reclama siempre de mi esfuerzo y de mi dedicación para intentar corresponderle. Tengo la suerte de guardar en casa símbolos muy preciados de ese compromiso tan ilusionante. Entre los principales, la Medalla de Galicia, que me fue otorgada en el año 2000 y cuyo lema alude a los méritos que de verdad son los más valiosos y que seguro que no merezco, os vos y generosos. Termino ya. Este premio de hoy ocupará siempre un lugar privilegiado en mi corazón, en ese terreno de los afectos, en ese terreno del amor y del cariño, del amor a Galicia, que me han convertido en una de vosotros, que me han hecho añorar esta tierra cuando estoy durante la semana en Madrid. Solo la ilusión de serviros y de ayudar a mejorar nuestra comunidad puede compensar esas ausencias. Y si al venir aquí me encuentro con tanto afecto e incluso me emociono, sabéis que es por el amor que le tengo a Galicia y que os tengo. Álvaro Cunqueiro decía: eu quisera ter todas as voces as que sirven para decir amor y buscar yo también todas esas voces para deciros gracias. Y querido Enrique Santín, soy lo que soy como soy e incluso como no soy. Muchísimas gracias. A continuación interviene el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien cierra el acto. Boas noites a todos, señora presidenta do Congreso, autoridades, editor e director do Correo Gallego, director del Mundo, profesionais deste grupo, el Correo Gallego, veciños e veciñas de Galicia, meus queridos amigos. A morte de calquera home disminúeme,
Esta frase tan fermosa dun poeta inglés do século XVI creo que ben vale a pena traela a colación. Aínda que sexa afastado no tempo e na distancia, expresa o que os galegos sentimos diante da traxedia vivida polo noso país. As víctimas disminúennos. Prados, ríos e arboledas foron agredidos polo lume. Casiñas do meu contento, como as que lembra a poetisa, resultaron calcinadas. Galicia foi golpeada por un instinto homicida, que non debemos esquecer, nin perdoar. Galicia está disminuída, pero resolta a reemprender o camiño que nos trouxo a este presente de convivencia, a este presente de liberdade e a este presente de benestar. Os que pretenden dividir o noso pobo co lume volven a topar unha sociedade que hai tempo que deixou atrás a resignación. É oportuno subliñalo aquí, cando estamos en presenza nunha magnífica selección de galegos, de galegas, habituados a traballar, habituados a loitar, habituados a sufrir e tamén habituados a triunfar. Tampouco podemos eludir as circunstancias difíciles que sofre a nosa nación común, esa nación de 47 millóns de ciudadanos libres e iguais ante a lei. Circunstancias que son consecuencia dun tipo de incendio que calcina a fraternidade dun pobo, fai cinzas a súa economía e o illa do contorno español e europeo. Asistimos en directo a un proceso que antes soamente coñecíamos polos libros da historia. Esa identidade que os galegos concibimos como unha apertura ao exterior estáse convertendo en Cataluña nunha cárcere. Fronte a ese galeguismo que todos convertemos en punto de encontro, hai un separatismo extremo que realmente separa, que enfronta e que leva fronteiras. Hai unha lección importante para o que contemplamos esta traxedia desde unha Galicia na que priman os afectos. Ningún Estado, ningunha nación, ningún país ou comunidade está a salvo de verse arrastrado polos que prometen paraísos, que sempre acaban en infernos. Ideas como a tolerancia, o respeto á lei, a defensa da pluralidade, exixen un cuidado constante para evitar que esmorezan. Non son valores consumados, senón valores que se poden consumir e perder cando se dan circunstancias excepcionais. Galicia tenos e non vai perdelos. Posiblemente a nosa historia como comunidade iniciouse en algún castro. Posiblemente aqueles primitivos galegos non se conformaron e ampliaron o perímetro da súa aldea e seguiron ampliando mentras derrumaban valados e muros, tendían pontes e cooperaban para vivir mellor. E así, ata chegar a estas alturas do século XXI, onde aquel castro primixenio comprende todos os lugares do mundo nos cales un compatriota noso habita, traballa, estuda ou comercia. Non creo que esa evolución fora equivocada. Creo que os galegos acertamos e que ningún galego do futuro poderá volver atrás. Con outros povos de Occidente, o galego descubriu que a súa fortaleza non dependía de ter unha identidade excluinte, senón de combinar o mellor de todas, na proporción que cada un elixa. Quizáis influídos polos romanos, os galegos vimos na lei unha salvaguarda da liberdade e compartimos co presidente Kennedy esa distinción fundamental para un demócrata entre estar de acordo cunha lei ou desobedecela. Os galegos elaboramos ao longo do tempo unha concepción da política baseada na xestión e non na axitación, amiga dos cambios progresivos e non dos saltos abruptos, unha política evolucionaria e non revolucionaria. Señoras e señores, outra lección dese sismo
con epicentro en Cataluña, pero que repercute no conxunto de España e de Europa, é que o peor pecado dun político é sementar a discordia no seu pobo. O presidente checo Václav Havel dixo na súa toma de posesión que non fora elexido para mentir. A esa impecable afirmación habería que engadir outra. Ningún mandatario foi elexido para dividir o seu pobo, para clasificar a xente polo seu grado de patriotismo, para romper esa comunidade humana que sustenta un país ou ignorar as interdependencias que o fan forte. Nalgúnha ocasión escoitamos a certo líder exaltado que había que lograr a independencia custe o que custe. En realidade, quería decir, custe o que vos custe. Esa disposición arbitraria e pouco responsable do presente e do futuro dos demais non é compatible cun espírito democrático nin tampouco co auténtico amor a un país. O gobernante responsable fai gran política no día a día, nos asuntos que preocupan os ciudadanos. Estragar as enerxías dunha sociedade en proxectos ilusorios non é máis que unha evasión. Propóñense futuros imposibles, porque non se sabe administrar o presente posible. Galicia opta pola gran política. A gran política que consiste, por exemplo, en facilitar a implantación dos que queiran invertir no país, en preparar o próximo ano santo xacobeo que fará de Compostela a capital do mundo, en mellorar os servizos públicos ou en responder axiña ás secuelas da catástrofe incendiaria. Non pretendemos legislar sobre sentimentos nin regular identidades. Creemos que a acción política ten que desenvolverse nese común denominador que existe en todos os povos. E a presenza deste punto de encontro cada vez máis amplo o que fai de Galicia unha nacionalidade é a cohesión a que nos dá forza. Os devanceiros nosos que vivían naquel castro estaban xuntos para facer cousas xuntos. Ese segue sendo o principal motivo de calquer proxecto compartido, facer e non desfacer. Todos nós procedemos dese castro, daquela aldea illada, dun pobo mal comunicado ou de cidades situadas lonxe do mundo. Aí estaba a nosa orixe, pero non o noso destino. Non queremos desandar o camiño que nos leva de ser o fin do mundo a converternos nun dos seus principios. Galicia é protagonista dunha grande aventura que nos fai pasar dunha independencia obrigada e necesitada naquel castro a unha interdependencia querida e que nos enriquece. Hai testemunhas desa epopea, como este medio de comunicación que nos acolle e que acaba de celebrar, como se ten dito, o seu 140 aniversario. Sabemos que naquel agosto de 1878, cando aparecía o primeiro volumen del Correo Gallego, Julio Verne estaba de viaxe pola nosa terra, posiblemente pensando nalgúnas das súas anticipacións. A súa imaginación era moi ampla, pero non poido prever que aquela Galicia se convertiría nun país libre, nun país igualitario e no país fraterno de hoxe. As páxinas del Correo Gallego dan fe desa extraordinaria transformación e reflicten día a día unha sociedade complexa que evoluciona sin cesar. Quero remarcalo, porque non incorramos nun pesimismo patolóxico que nos leve a esquecer que a historia de Galicia é a historia de un grande éxito colectivo. As cousas malas ocorren de golpe, mentras que as boas se producen pouco a pouco. Necesitamos perspectiva para apreciar o logrado e constatar que ese modelo galego baseado no cambio tranquilo, nas mellores progresivas e nas aventuras realistas é un modelo que sigue producindo resultados. Señoras e señores, o periódico e os medios que forman parte do Grupo Correo Gallego mostran unha identidade singular como a nosa, na que non hai dous galegos completamente iguais, nin completamente distintos.
A Galicia de hoxe permite e fomenta que cada galego asinta e asirva do seu xeito. A cerne da democracia galega é o Parlamento. E o cerne da democracia española está no Congreso dos Deputados. Presidido nesa complexa etapa que estamos a vivir pola que foi designada Galega do Ano. Para min, Ana Pastor é galega e española de moitos anos porque encarna o estilo político prudente e leal que fai posible a etapa máis fecunda da nosa historia. A transición democrática, tanto en España como en Galicia, non é soamente un cambio legal, un cambio institucional ou un cambio constitucional, senón é un cambio de talante no exercicio da política. Esa libertad sin ira, que foi o himno da nova democracia, sigue vixente en políticos como Ana Pastor. Resulta significativo que, ademais da lei, sexa o Parlamento o destinatario dos ataques e das descualificacións dos independentistas e dos populistas. Vemos parlamentos que son pechados para formar outros a medida. Contemplamos parlamentos autonómicos que se abren soamente cando convén o Goberno, incumprindo os seus regulamentos e silenciando a oposición. Lembremos que nesta tarde aciaga de febreiro de 1981 o golpe de Estado se significa precisamente no Congreso dos Deputados. A democracia parlamentaria molesta aos que abogan por fórmulas xa aprobadas e refutadas pola historia. A forza dos povos está nos parlamentos e a forza dos parlamentos aumenta cando persoas, como a galega Ana Pastor, teñen a súa máxima responsabilidade. Por iso, Ana, parabéns polo premio e grazas pola lealdade constitucional. A historia fíxonos ser loitadores natos. Seguramente levamos no noso ADN ese pulo que non permite nunca a rendición. Un pulo que é aínda máis intenso nos campeóns paralímpicos, en Susana Rodríguez, en David Mouriz, en Martín de la Puente, en Chano Rodríguez ou en Agustín Alejos Alonso. A química Carmen Pampín Casal, habituada a ensaios e erros, entende que cos erros se aprende e preside o clúster das ciencias da saúde e traballa no presente e no futuro, é dicir, traballa na química orgánica sintética. Juan Carlos Pérez Varela forma parte dos profesionais da ortodoncia que lograron que os especialistas galegos sexan admirados no mundo. E, efectivamente, ben querido Juan Carlos, ben querido doctor Pérez Varela, efectivamente Galicia é desenvolvemento, innovación e tecnoloxía. O traballo de Marta Moreiras asemellase a dun rescatador. Coa súa fotografía, ela rescata persoas que viven cada vez que contemplamos a instantánea. Esta galega, a Berta, que traballa nos barrios de Londres, que traballa no rural galego e tamén no rural de países como Senegal. A nosa fe na empresa familiar atopa un novo motivo en Luís Rodríguez Marqués, o empresario que lle dé un selo de prestixio e de calidade aos aguardentes e licores galegos, seguindo unha tradición que se remonta a 1888. Non sei se repararon vostedes que o galardón a este empresario foi na man do delegado do Goberno, de quen depende a Guardia Civil. Non creo que eso sirva para atemperar ningunha proba de alcolemia ou darlle este galardón a un que representa os aguardentes e licores galegos, pero todo está por ver. Un traxe é unha forma de artesanía na xastrería Pepecillo, con Ismael López Silva, renovando unha andaina de casi un século. Non é doado dirixir un país, pero tampouco é dirixir unha coral polifónica, como a de Pontareas. Ángel Viro Camaño faino con devoción e con profesionalidade nesa cidade máxica de flores, de deporte e de música. Compartín facultade con José Luis Castro de Antonio. Comparto tamén con el admiración por esa galega de resonancia universal que foi Concepción Arenal e procuro servir os intereses públicos coa entrega que el demostra na súa función de magistrado, acatando a lei e protexendo os dereitos dos cidadáns.
Xesús Palmou sempre comenta aquela chamada expeditiva de don Manuel para nomealo. Experimentei algo semellante en algunhas outras chamadas. Tamén tiven a honra de participar naquel momento crucial da historia de Galicia con el no goberno galego, con políticos da talla humana e profesional que sempre tivo Xesús. É ben fácil dialogar e acordar. Fai ben Xesús estar máis pendente do camiño que das metas, porque cando un está pendente do camiño, ao final se superan moitas metas. Para o matemático Juan José Nieto, a matemática é orde, equilibrio e armonía. Vela aí unha triloxía aplicable ás comunidades humanas. Este gran profesor da gran facultade de matemáticas, probablemente a mellor facultade de España, ben merece este recoñecemento. E o microbiólogo Carlos García Riestra ten dito que o estado de benestar vese con claridade na sanidade pública. E eu digo que ese estado de benestar debelle moito a profesionales como el. Gran idea a do Correo Galego darlle a un pontevedrés o premio de Santiagués do ano. O himno da Enxebre Orden da Vieira, do amigo Enrique Santín, dinos que todos xuntos por Galicia, por unha Galicia mellor. Sobran máis comentarios. Como poderon comprobar todos vostedes, este mestre da oratoria, da cordialidade e do inxenio cabal é un galego excepcional. Facer visibles os que eran invisibles é unha misión que se propuxo a nai de moitos, ademais dos seus 4 fillos, Amalia Campo, e que cumpre na teoría e tamén na práctica co programa Son Capaces da empresa concesionaria das ITVs en Galicia. Hugo Vázquez Veiga é unha proba máis de que a medicina galega acada unha proxección extraordinaria. Neste caso, no campo da dermatoloxía. Seino ben nos meus antigos oficios na sanidade pública e tamén incluso como paciente, onde me veo unha vez, unha primeira consulta e ningunha consulta sucesiva máis, que quere dicir que acertou plenamente no diagnóstico. E o grupo Otusa ten sedes en Barcelona, en París, en Londres, en Roma, en Lisboa, en Bos Aires, en Bangkok, etcétera, etcétera, e en Chantada. Así que parece evidente de onde procede Amancio López Seijo. Xa lle gustaría a estas cidades ter a Ribeira Sacra como ten Chantada. O mundo coñece a calidade dos seus establecementos e Chantada é o testemuño da fidelidade dun empresario á súa terra. Ramiro Carregal tratou a Donald Trump nalgunha das súas aventuras empresariais. Supoño que o actual presidente dos Estados Unidos tamén contará con orgullo que coñece o galego Ramiro Carregal, que é o español que leva máis anos cotizados á Seguridade Social. Con orgullo, porque a historia deste home de empresa pouco ten que envexar as deses pioneiros das empresas norteamericanas que mereceron libros e películas de Hollywood. Señoras e señores, amigos e amigas, lamentablemente a armonía plural da sociedade galega reflectida hoxe neste acto está ensombrecida por unha situación que ameaza a España das autonomías, que Galicia contribuiu a construir. A nosa democracia non está sendo cuestionada porque funcione mal ou porque fracasase na ordenación da convivencia. Todo o contrario, son precisamente os que non soportan esa convivencia os que propoñen este desafío desleal e irresponsable. Por iso, antes de rematar esta grata xuntanza, quero expresar o apoio ás institucións democráticas, o apoio ás forzas defensoras das liberdades constitucionais. É axeitado reiterar que ao seu lado está un pobo como o galego que ve en España e en Europa a casa común e o destino compartido. Grazas de verdade a todos vostedes por facer posible unha velada máis e moitísimas grazas a quen nos convida, que é o Grupo Correo Galego, porque unha vez máis xunta a sociedade galega, a sociedade civil, e sinala, creo que con autoritas, a persoas que ben merecen este recoñecemento.
Estou convencido que todas elas sirven a Galicia con lealdade, cada un a súa maneira. Máis nada e moitas gracias. La Coral Polifónica del Centro Artístico Esportivo de Ponteareas se fundó hace 52 años. Actuó en Madrid, Barcelona y las principales ciudades de España, en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Brasil, Argentina y Venezuela. Fue recibida en audiencia especial por el entonces rey don Juan Carlos. Cantó en la consagración de las campanas de la Almudena y en San Isidro. Fue invitada para cerrar el Año de la Misericordia en Santa María la Mayor de Roma. Cantó la misa solemne de 12 en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Manuel Ángel Viro Camaño estudia piano, órgano y composición en los conservatorios de Santiago con Ángel Braje y Madrid. De hecho, fue profesor del de Compostela. Acompañó al piano al famoso actor de cine José Mojica. Es concertista de órgano. Actuó en la iglesia de Santa Clara de Nuremberg. Recibió el primer premio de composición de Caixa Vigo durante 4 años. Asistió en el Vaticano a los cursos internacionales de organistas y maestros de capilla. Fue director del Conservatorio de Ponteareas hasta su jubilación. Dirigió la Schola Cantorum de los seminarios Mayor y Menor de Santiago. Es autor de diversas composiciones de éxito. Interpretará en los próximos 10 minutos 3 temas de su repertorio. Arrianseira, canción popular compuesta en 1947 en Buenos Aires por Anxo Romero Loxo. Adiós ríos, adiós fontes, letra de Rosalía de Castro y música de Ángel Viro. Y El peregrino, letra y música de Ricardo Cantalapiedra. Señoras y señores, ante todos ustedes, la Coral Polifónica de Ponteareas.
E agora pregámoslles a todos vostedes que se poñan de pé para cantar xuntos e unidos o himno galego acompañados pola coral. Moitas grazas a todos e ata a próxima edición en 2018. No vestíbulo da entrada ofreceremosles un cóctel. Boa noite. Pregámoslles ás autoridades e mailos premiados que se unan no escenario para a tradicional foto de familia. Grazas a todos. Susana. Nada. Ai, que susto me pegué. Donde el misterio se transforma en leyenda, la leyenda en creencia, la creencia en misterio. Como las olas del mar, ese mar que todo lo envuelve, ese mar que alcanza nuestros sentidos. Lo hueles, lo saboreas, lo escuchas, lo tocas, lo ves. Un lugar donde la historia se hace piedra y la piedra memoria. Te proponemos tomar un rumbo nuevo hacia un lugar eterno.
Así eran las rías gallegas. Así es la ría de Muros Noia.